Capítulo 55. La cumbre, parte 3. Ichigo dejó vagar su mirada por el cielo azotado por la tormenta. El leviatán que se alzaba sobre la isla era, sin duda, un espectáculo impresionante. Su cabeza acorazada cortaba las nubes mientras su cola bifurcada levantaba ráfagas sobre el mar. Y alrededor de los 6, el aire bullía con miles de hechiceros voladores y demonios de la antigua facción satánica. El aire estaba cargado con su magia. Y sin embargo, a pesar de todo el espectáculo, no le conmovió lo más mínimo. Sí, podía sentir el aumento de poder de Kateria Leviatán, que la situaba en el rango de lo que se consideraría un demonio propiamente dicho, un ser de clase satánica. Pero ella no era un verdadero diablo. Aquella sombra negra con forma de serpiente que se aferraba a su alma había inflado artificialmente su poder. Aún no había experimentado la verdadera transformación en demonio. Por lo tanto, el volumen de su magia demoníaca no se correspondía con la densidad de un verdadero demonio. Ella no era rival para él, ni siquiera en su estado sellado. Y eso sin contar a los otros 5, que también eran decididamente más fuertes que ella. En cuanto al ejército que los rodeaba, eran de élite, en el mejor de los casos. Apenas dignos de mención. Ichigo podría aniquilarlos por montones con solo pensarlo un par de veces. Ichigo se preguntó, con un leve destello de diversión, si alguno de ellos se daba cuenta de que habían marchado directamente hacia su propia tumba. ¿De verdad, qué esperaba Kateria? Azazel rompió el silencio primero, con voz suave pero algo disgustada. El leviatán original era mucho más grande. Desde el otro lado de la mesa, Uriel esbozó una mueca. Demonios, la escoria del universo. Gruñó, con un tono que vibraba con el asco que le era familiar. De forma bastante deliberada, Circe e Ichigo ignoraron su comentario. El aire que se encontraba justo encima de ellos centelleaba, y en una bruma de magia color turquesa, se manifestó el avatar de la diableza. Ichigo la reconoció por los perfiles que tenían en el inframundo. Kateria Leviatán era alta y tenía la piel bronceada con un brillo antinatural. Sus 12 alas negras se extendían tras ella y tenía el pelo largo y castaño recogido parcialmente en un moño. El resto le caía por la espalda, deshilachándose con el fuerte vendaval. Dicho esto, su atuendo para la ocasión era un tanto cuestionable. Su vestido morado era demasiado revelador, dejando al descubierto tanta piel que Ichigo se preguntó en silencio si tendría una vaina exhibicionista. Le sorprendería, si era fiel a su linaje, que probablemente tuviera más de una perversión de la cuenta. Aún así, podía admitir que era bastante atractiva. Y mejor borro ese pensamiento de mi cabeza, no vaya a ser que Tiamat se entere. Los labios de Kateria se curvaron en una mueca de desprecio en cuanto los miró. ¡Qué audacia!, dijo con voz cortante, reunirse aquí con el pretexto de la paz. Escupir tan descaradamente sobre los miles de millones que murieron en la Gran Guerra. Sobre la sangre derramada en incontables campos de batalla que abarcan tantas dimensiones. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, la voz de Azazel se abrió paso entre el aullido del ala. Niña, y a pesar del tono pausado de sus palabras, la ira en la voz del gobernador de los caídos era tan evidente que el cielo se tornó negro como la medianoche. No te atrevas a darme lecciones sobre una guerra en la que no participaste. El avatar pareció desconcertado por un instante, pero su semblante volvió a transformarse en desprecio. He venido a poner fin a esta ridícula farsa. Hoy, 2 altos serafines y 2 cadres de los Grigori morirán a mi mano. Y mi mayor alegría, sus ojos se dirigieron a Circe y luego a Ichigo, será acabar con los usurpadores que osaron tomar el nombre de Satán. Ichigo se quedó mirando fijamente, sin expresión. La mueca de desprecio de Kateria se ensanchó al mirar a Circe. Un traidor convertido en impostor. Y entonces su mirada se posó en Ichigo y el veneno en sus ojos ardió con más fuerza. Y un simple mortal que se atreve a ocupar el trono de un príncipe heredero. Por fin se borrará la inmundicia de nuestra historia. Su voz se elevó, acalorada, mientras extendía los brazos. Esta vil desgracia termina esta noche. Nosotras, las descendientes de los verdaderos satanes, reclamaremos nuestro derecho de nacimiento. Conduciremos al inframundo a su era dorada una vez más. Derrotaremos a nuestros antiguos enemigos.
Y la humanidad, escupió la palabra como una maldición, recordará que no somos un mito antiguo. Nosotras sí. Ichigo empezó a ignorarla, pues había escuchado ese discurso ridículo incontables veces desde su reencarnación. Uno pensaría que estarían tan hartos de repetir la misma tontería como nosotros de escucharla. Se giró ligeramente hacia Sir Sechs, bajando la voz. ¿En serio está dando un monólogo? Se da cuenta de lo superada que está ahora mismo, ¿verdad? La expresión de Sir Sechs apenas cambió. Paciencia. Lleva encerrada con los demás descendientes siglos. Puede que esta sea la primera audiencia inteligente que tiene en décadas. Ichigo resopló entre dientes. La proyección de Kateria seguía gesticulando con grandilocuencia, completamente ajena a cómo el público la ignoraba y se burlaba de ella. La verdad es que suena a ensayo. No me sorprendería en absoluto, respondió Sir Sechs con suavidad. ¿Qué más tiene para ocupar su tiempo, rodeada como está de aduladores y necios igual de ilusos? Ichigo volvió a alzar la mirada hacia el cielo. La verdadera forma de Kateria, el Leviatán, seguía imponente en medio de la tormenta conjurada. La cual, a sus ojos, no le impresionaba en absoluto, pues era insignificante comparada con los huracanes de tamaño continental que su Tiamat podía crear de un santiamén. Y sin embargo, la magia en sus ojos trascendió lo mítico y se dirigió hacia la serpiente sombría que se enroscaba, negra y delgada, cubriendo como una sombra el cuerpo del monstruo. Entrecerró los ojos. ¿Te has fijado en esa cosa que la envuelve, verdad? Sir Sechs puso los ojos en blanco. ¿Crees que estoy ciego? Ichigo dejó que la comisura de sus labios se contrajera. ¿Opis? Preguntó con ligereza. Una especie de bendición, me atrevería a decir, respondió Sir Sechs. Ajá, dijo Ichigo, cruzándose de brazos con una mirada curiosa. Nunca había presenciado una bendición más poderosa que quien la recibía. Es irónico, un demonio despotricando sobre las viejas costumbres paseándose con una bendición divina. Sir Sechs soltó una risita. Sí, bueno, la educación y la inteligencia no son características de los ilusos. Ichigo asintió en señal de aprobación. Por cierto, debería serlo ya. Sir Sechs reflexionó brevemente. No, démosle un poco de esperanza. Siempre es divertido dejar que se hagan una falsa sensación de seguridad. Si tú lo dices. Sí. Ichigo y Sir Sechs volvieron a centrar su atención en la proyección de Kateria, justo cuando ella terminaba su interminable discurso. Con cierta exasperación, Ichigo notó que tenía los brazos extendidos en un gesto grandilocuente, mientras sus ojos brillaban con una mirada maniática. La pobre mujer probablemente no tiene ni idea de que la están ignorando por completo, pensó Ichigo para sí mismo. Para su gran diversión, Azazel, que se estaba limpiando una oreja con los dedos meñiques, dijo: Lo siento, cariño, ¿podrías repetirlo todo? Estaba distraído por tus, admito, maravillosos pechos. Michael dejó escapar un profundo suspiro y dijo: Tienes que ser tan grosero, Azazel. Azazel puso los ojos en blanco y se giró hacia el alto serafín con expresión cansada. Oh, ni lo empieces, Michael. No vamos a tener esa discusión otra vez. Uriel interrumpió furioso. Basta. Hemos aguantado demasiado las tonterías y los monótonos balbuceos de este mocoso malvado. Pongamos fin a la repugnante frase de Leviatán de una vez por todas. No habrá protestas por nuestra parte, añadió Sir Sechs con suavidad. La proyección de Kateria flaqueó ante la humillación pública. La furia se reflejó en su rostro mientras temblaba con los puños apretados, y muy por encima del Leviatán dejó escapar un profundo rugido gutural, temblando de tanta ira que el pecado de Ichigo se agitó brevemente en su interior. Pero se obligó a recuperar el control y su mueca se transformó en algo más frío, una mirada de realeza casi mordaz mientras alzaba la barbilla. Me aseguraré de que vuestras muertes sean brutales y dolorosas, declaró con voz baja y cargada de desprecio, ya que marcarán para siempre la caída de los tres grandes poderes y el regreso de los legítimos satanes. Ichigo la miró con expresión inquisitiva. ¿En serio, cuántas veces ha dicho ya lo mismo?
¿Te das cuenta? Dijo Sir Sechs con ligereza, de que los 6 somos mucho más fuertes que tú y tu ejército, hasta el punto de que resulta ridículo. Por un instante reinó el silencio. Entonces Kateria rió, salvaje y desenfrenada. Su forma Leviatán respondió con un grito gutural y atronador que resonó en el mar. A Ichigo le recordó al salto de una ballena, bajo y desdeñoso. Un sonido impregnado de profunda malicia. El Leviatán agitó su cola, y la realidad pareció responder, mientras el mundo mismo parecía retorcerse y adquirir un tono grisáceo. Los ojos de Ichigo se entrecerraron al sentir como las miles de almas silenciadas de la Brigada del Caos saltaban en su plano metafísico, cada una imbuida de la misma serpiente de sombra que rodeaba la forma bestial de Kateria. Oleadas de poder los envolvieron a los 6, y las insignificantes firmas de la Brigada del Caos se estiraron y se dispararon hacia arriba, elevando el rango de los guerreros de clase suprema. La tierra tembló ante su inmensa fuerza. Azazel emitió un silbido bajo, impresionado a pesar de sí mismo. Bueno, eso sí que es nuevo. Ichigo sintió que se le alzaban las cejas. Tenía que admitirlo, aquello era inesperado. Miles, todos potenciados, y tan repentinamente. Aunque sus bases fueran frágiles, la magnitud de la transformación era asombrosa. Las cosas habían dado un giro radical. Un solo soldado de clase Satán con miles de soldados de clase alta contra 6 de ellos no era motivo de preocupación. Pero reemplazar a esos soldados de clase alta con soldados de clase suprema, una batalla de esta magnitud aniquilaría el sistema estelar. A su lado, Sir Sechs habló con leve impresión. El Ouroboros infinito es mucho más poderoso de lo que jamás hubiera imaginado. La imagen de Kateria se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de cruel deleite. Vamos, ¿dices que eres más fuerte que mi ejército? Pues enfréntalos. Aplástalos con tu considerable poder y condena a la tierra mientras tu propia fuerza la desgarra. Mientras la expresión de los 4 ángeles se torcía con gesto adusto, Kateria soltó otra carcajada malévola. ¿No es encantador? ¿Que debáis destruir vuestra preciada humanidad con vuestras propias manos si queréis vivir? Oh, pero no penséis en escapar. Así como el poder del vacío nos permitió sortear vuestras protecciones, también nos ha permitido volverlas en vuestra contra. Estáis atrapados dentro. Sus ojos se entrecerraron ante la revelación, pero archivó esa información para más tarde porque Sir Sechs emitió un zumbido y procedió a extender un dedo en dirección a Ichigo. Comprendió la señal. Sí, dijo Ichigo, llamando la atención de Kateria con su tono seco. Sobre eso. Alzó la mano y atrajo el pequeño cubo a su palma, la pequeña póliza de seguro de Ajuka. El objeto palpitó levemente, un brillo verde que se extendía por sus facetas como luciérnagas atrapadas en un cristal. Lo giró una vez entre sus dedos y lo apretó. El cubo se hizo añicos como cristal quebradizo. Y la luz estalló hacia afuera, inundando la isla con un cegador destello esmeralda. La tormenta, el mar, incluso el cielo se desvanecieron como si se arrancaran de su caparazón, y por un instante, solo hubo color y una opresiva presión mágica. Luego, el mundo volvió a su lugar. El océano embravecido había desaparecido, y los frondosos bosques de la isla se habían esfumado. En su lugar se extendía una árida extensión de roca agrietada, de un gris parduzco sin vida. Sobre ella se cernía un cielo negro como el carbón, con un horizonte rojo sangre. El aire era tenue, cortante y carente de toda señal de vida. Ichigo dejó caer la mano a su costado. Bienvenidos a uno de los universos de bolsillo de Ajuka, dijo con voz firme, mirando alternativamente la proyección de Kateria y al Leviatán enroscado en lo alto. Lo suficientemente fuerte como para soportar a múltiples seres de clase Satán destrozándose entre sí con toda su fuerza. Dejó las palabras en suspenso por un momento mientras los ojos de Kateria se abrían de par en par al comprender. Sir Sechs se alisó la túnica. Sin ánimo de ofender, Kateria, ay, ¿a quién engaño? Claro que sí. Eres terriblemente predecible, querida. Lo vimos venir desde lejos, añadió Ichigo. Oh, kilómetros y kilómetros. Y Sir Sechs se volvió hacia él. ¿Hace cuánto predijimos esto? ¿1 mes, 2 meses? Ichigo se encogió de hombros.
Es difícil saberlo con todas esas reuniones tan alargadas. ¿Importa? Con lo básicos que son los planes de la antigua facción satánica, incluso una semana habría bastado. ¿Una semana? Sirsech sonrió. Eso es un poco generoso. Una sola tarde bastaría. Al fin y al cabo, solo comparten 2 neuronas entre todos. Ichigo podía sentir la creciente furia del Leviatán sobre sus cabezas, mientras el avatar de Kateria temblaba violentamente. Pero entonces, la voz de Michael resonó con desaprobación, aunque Ichigo no pudo evitar notar un sutil matiz de diversión en su tono. Seres oscuros, están acosando a la pobre chica. Sí, lo somos, admitió Ichigo con naturalidad. Mientras Sirsech asentía con un gesto rápido, dijo. Somos muy buenos en esto. De hecho, incluso podrían llamarnos profesionales. Basta. La voz de Kateria se volvió demoníaca, harta de sus burlas. No voy a quedarme aquí siendo ridiculizada por farsantes que pronto morirán. Es hora de que mueran. Ichigo resopló. No puedo creer que todavía no lo entienda. Kateria, dijo la diableza, mientras Sirsech negaba con la cabeza fingiendo decepción, y ella gruñó casi como un animal. Puesto que no lo entiendes, déjame que te lo deje bien claro. Esto es una trampa, y has caído directamente en ella. Y entonces ambos satanes chasquearon los dedos simultáneamente. El aire se onduló, el universo de bolsillo se curvó al sentir 2 nuevas presencias que lo atravesaban. Y toda la brigada del caos las sintió antes de verlas. El peso de un poder ancestral y titánico respondía a la llamada de los 2 señores demonio. Surtio Second llegó primero. Y no en la apariencia humana y contenida en la que Ichigo estaba acostumbrado a ver al jovial Jutun, sino en su verdadero ser. Un coloso de fuego viviente avanzó, su cuerpo un horno palpitante de llamas naranjas y rojas. Cada paso agrietaba el suelo bajo sus pies, y el magma se derramaba por las fisuras. Introdujo una mano ardiente en su pecho, cuya cavidad brillaba como una fragua, y extrajo una espada tan larga como él. El filo fundido de la espada chisporroteaba con cada movimiento. Su brillo era tan intenso que la roca árida lo reflejaba en ondas. Y entonces los vientos se desataron. Un baba emergió envuelto en la tormenta, su colosal silueta oculta tras ráfagas negras y arremolinadas. El aire aullaba a su alrededor, impregnado de su aura que oprimía cada alma presente. Ichigo alcanzó a ver el fugaz destello de sus ojos rojos llameantes y los cuernos curvados que sobresalían, apenas visibles a través del torbellino. Si Surtre era fuego puro y destrucción, un baba era presión y asfixia, una fuerza inevitable. Juntos, los 2 Rocks tomaron sus lugares detrás de sus temibles amos. Azazel fue el primero en romper el silencio tras la manifestación de un baba y Surtre. El gobernador caído echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Vaya, vaya. Parece que no era el único que guardaba algo bajo la manga. El mío no es ni de lejos tan grandioso, eso sí. Aunque desde luego es mucho más bonito. Metió la mano en su abrigo y sacó un fragmento de cristal irregular con glifos cambiantes grabados. Con un rápido movimiento de muñeca, el fragmento se hizo añicos, convirtiéndose en polvo azul cristalino, y al instante reveló una figura que Ichigo veía a menudo en los informes de Será. Vale Lucifer. El joven híbrido se movía con una tranquila seguridad, su cabello plateado brillando bajo la luz carmesí del mundo de bolsillo mientras su mirada los recorría a todos, deteniéndose brevemente en él y en Sirsech. El poder emanaba del portador de Longinus, y la presencia de Vali era aguda y controlada, firmemente arraigada en los altos rangos de la clase definitiva. Por lo que sabía, Vali tenía aproximadamente su misma edad, lo cual impresionaba enormemente a Ichigo. Porque, según su aura, estaba a punto de convertirse en un demonio. Sirsech emitió un suave sonido de aprobación. Verdaderamente digno de su linaje. Ichigo asintió al sentir cómo su pecado se agitaba en presencia de la sangre de Lucifer. La abominación reconocía otra rama de su origen. Estaba seguro de que Sirsech sentía lo mismo. Pero más allá de la sangre del vástago de Lucifer, lo que realmente captó la atención de los 2 satanes fue su alma y o mejor dicho, lo que residía en su interior.
Albión, el emperador desaparecido. Aunque silenciosa y discreta, la presencia del dragón celestial resonaba con el peso de un océano. Insondable, interminable y absolutamente aterradora en su quietud. Pero frente a los caídos y su aliado híbrido, Miguel y Uriel extendieron sus gloriosas alas doradas. Con un movimiento deliberado, Uriel desenvainó una espada radiante, cuyo brillo era penetrante y cortante, haciendo que el aire centelleara alrededor de su filo. Joyeuse, dijo Sir Sechs, con una leve sorpresa en la voz. La espada de Carlomagno. Creía que había sido destruida hace siglos. Los ojos de Ichigo se posaron en la mítica espada. Pocos lo recordaban ahora, pero las espadas forjadas para los primeros paladines del Sacro Imperio Romano Germánico respondían a un maestro, incluso cuando sus portadores se arrodillaban ante un rey. Según los registros que había leído, Joyeuse había sido mucho más poderosa que Durandal. Según la leyenda, cuando Carlos III fracasó en su intento de sofocar la rebelión de su sobrino, huyó con los mayores tesoros de su dinastía, incluyendo la espada sagrada de su antepasado. Se dice que fue consumida por el fuego de un dragón cuando el séquito del emperador exiliado fue atacado por un Linduin durante su viaje. Aparentemente, no fue así. Y entonces el santo resplandor de Miguel estalló con fuerza, y adornando sobre su grandioso halo, apareció una corona de estrellas, centelleando en oro y azul majestuoso. La corona de la inmortalidad, dijo Azazel sin aliento. Imposible, la vi hecha añicos con mis propios ojos cuando Belial derribó a Sarachiel. Estrellas enteras fueron consumidas por su luz fragmentada. Michael se limitó a sonreír, sin decir palabra. Ichigo se limitó a contemplarlo, impresionado. Otro artefacto sagrado que se creía perdido en la historia, pero este mucho más antiguo. Una de las mayores victorias de la Gran Guerra para los demonios fue cuando Belial mató al serafín Sarachiel. Pero no solo se trató de la muerte de uno de los generales más importantes de Ciudad Blanca, sino también de la destrucción de uno de sus artefactos más preciados. Sinceramente, la corona de la inmortalidad podía rivalizar con cualquiera de las Longinus de élite en cuanto a utilidad. Otorgaba a su portador una fuente inagotable de energía. Sin importar cuánta magia lanzara o aura sagrada desatara, la corona garantizaba que su portador mantuviera todo su poder. Además, le confería una regeneración tan veloz que, supuestamente, incluso superaba la de Ichigo. O bien los ángeles lograron recuperar la reliquia de la Gran Guerra y repararla, o bien, de alguna manera, lograron crear otra. Azazel soltó una risita irónica mientras negaba con la cabeza. Menos mal que todos tenemos graves problemas de confianza y vinimos esperando una batalla. Sir Sechs asintió con una sonrisa radiante y se giró hacia Caterea. Dos demonios imbuidos de pecado, dos cadres respaldados por un guerrero de clase suprema con un Longinus, dos altos serafines, cada uno con poderosos artefactos sagrados y no olvidemos a los dos gigantes. La diableza miró con los ojos muy abiertos mientras apretaba los dientes. Ichigo invocó a Zangetsu con desgana, haciendo girar su espada espiritual con un gesto perezoso. Vaya, estáis jodidos dijo, mirando a los demás y señalando con la barbilla al Leviatán. Yo me pido al monstruo gigante. Y se lanzó al cielo, anunciando el comienzo de la masacre apocalíptica. Tiamat se quedó quieta. Alzó su enorme cuello, dejando ver sus escamas relucientes bajo la luz violeta de los cielos eternos de Infernity, y entrecerró los ojos al sentir un escalofrío. Los jardines que rodeaban la ciudadela enmudecieron cuando los rayos de entrenamiento de Mijikas chisporrotearon, y el pequeño bajó las manos al instante ante su repentino movimiento. ¿Tía Tiamat?, preguntó, inseguro. Ella no respondió. Su mente se expandió hacia afuera, más allá de las torres, los cielos y las estrellas y adentrándose en las corrientes del destino. Allá. El vínculo que la unía a su amado se desvaneció, se atenuó como si un velo lo separara. Por primera vez desde que lo conoció, ya no podía conectar con su mente. Lo que quedaba en lugar de su amor omnipresente era ahora sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo un vacío. Quedaban pocos seres capaces de reconocer el toque imperceptible de la par divina. Menos aún podían rastrearlo. Pero ella era una primordial y una dragona.
Su conocimiento de ambas superaba al de cualquiera, salvo el de los emperadores escamosos. Y así, incluso a través de las dimensiones, reconoció ese toque sutil del Ouroboros infinito. Su mente se aceleró al comprender. Sir Sech y su amado habían previsto la situación con los diablos rebeldes y la ayuda que estos hubieran podido obtener de otros disidentes. Pero no habrían contado con las imposibles maquinaciones del vacío. «Tía, mira». La voz de Miyika se quebró por la alarma. Señaló hacia el bosque que se extendía más allá de los jardines. Las sombras bajo los árboles se habían espesado, retorciéndose hasta formar la silueta borrosa de una serpiente colosal. Sus ojos eran pozos vacíos, fijos en ella y en el niño a su lado. Tiamat se elevó en toda su altura. Sus alas se abrieron de par en par, tiñendo el cielo, y lanzó un rugido ensordecedor. El sonido retumbó en la ciudadela como un trueno, haciendo vibrar las ventanas y provocando temblores por todo el infierno. La furia maternal tiñó los cielos con millones de arcos de relámpagos. Pero la sombra se disolvió al instante, deslizándose de nuevo hacia la nada. ¿Qué fue eso?, tartamudeó Miyikas. No respondió. En cambio, cerró una garra solitaria con suavidad pero firmeza a su alrededor, alzándolo contra su pecho. Sus alas batieron una, 2 veces, y se elevaron en un torrente de viento. Partimos hacia el dominio de tu padre, dijo con voz dura. Para estar rodeados por tu madre y sus sirvientes. Pero para sí misma, en el silencio entre los latidos de su corazón, Tiamat comprendió una horrible verdad. Por primera vez en milenios, sintió pavor. El sol casi se había ocultado cuando Yasaka regresó a su oficina, con un tenue aroma a fuego de zorro aún impregnado en sus mangas. Se permitió una leve sonrisa al recordar las últimas travesuras de Kunou. El control de la pequeña zorra había mejorado. Sus llamas eran más fluidas y su dominio más preciso, pero no lo suficiente como para evitar prender fuego accidentalmente a los bordes de la túnica de su madre. Era un buen progreso, pero aún quedaba mucho por hacer. Los pensamientos de Yasaka se aquietaron cuando la tierra se movió. Un temblor recorrió las líneas ley que discurrían bajo Kioto, una sutil pero innegable pérdida de equilibrio. Yasaka se irguió, entrecerrando sus ojos dorados mientras sus sentidos se expandían. La perturbación no provenía del continente, sino de los confines de Japón y hacia Tsushima, donde las 3 grandes potencias se encontraban reunidas en cumbre. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló el horizonte bañado por el crepúsculo índigo. La luna se alzaba sobre la ciudad, redonda y llena, derramando su luz plateada sobre los tejados de Texas. Una plegaria brotó de sus labios antes de que pudiera evitarlo. Por su esposo, y para que el mundo se librara de una segunda gran guerra. Pero entonces, los últimos rayos de sol en el horizonte y el suave brillo de la luna en el cielo ondularon, casi erráticamente. Y los ojos de Yasaka se abrieron con alarma cuando un grito repentino resonó en todo el Japón mítico y el aullido de los lobos. Oh. Díganme, por favor, ¿qué es esta tontería? ¿De dónde vienen estas molestias aullantes y peludas? ¿De la esperanza? ¿De los monstruos de la esperanza? No, no lo permitiré. Esta historia trata de demonios entre dragones y muertos. No de I.A. Por supuesto. Serías tú. Y, si quieres guardar silencio, que tus acciones también lo hagan. Bien, bien. Yo. Y llegó el apocalipsis, cabalgando sobre alas rojas. Una sola mirada, para engendrar sueños infinitos. Derramándose sobre la realidad, dando a luz una dualidad imposible. Y siguió avanzando sin importarle las palabras que había creado. Porque era grandioso. Porque era rojo. La dimensión de Kill. En el instante en que Ichigo se elevó hacia el cielo, el cuerpo de Katea, un leviatán, se enroscó y se alzó para recibirlo, ocultando la mitad del horizonte con escamas del color del acero curtido por la tormenta. El viento aulló cuando sus inmensas aletas batieron una vez, impulsando su mole hacia arriba como una montaña arrancada de la tierra. Sus ojos, pozos negros coronados por la serpiente espectral que envolvía su forma, se clavaron en él con un odio profundo e implacable.
100 millas más abajo, la batalla había comenzado en serio. Circeps y los demás desataron su tremendo poder contra los miles de soldados de clase suprema de la Brigada Caos. En cuestión de segundos, la inmensidad de Ajuka quedó devastada. 100 continentes enteros fueron aniquilados por hechizos de energías demoníacas y sagradas. Fue lo más cerca que el mundo había estado de un regreso de la Gran Guerra. Pero Ichigo volvió su atención al monstruo que tenía delante. Con un solo paso, Zangetsu rasgó el aire, su filo chirriando al atravesar la tenue atmósfera. La cola bifurcada de Kateria se abalanzó sobre él, sus gruesas escamas rechinando contra el golpe, y el impacto retumbó como un trueno, mientras la onda expansiva resultante arrasaba el cielo, vaporizando las nubes hasta convertirlas en nada. Abajo, la tierra respondió. La roca se quebró y se elevó, abriéndose grietas dentadas como si el suelo mismo se viera obligado a retroceder. Y algunos demonios y hechiceros errantes de la Brigada del Caos fueron destrozados por la fuerza de dos enemigos de clase satánica. Kateria rugió, el sonido vibrando en su pecho como una marea huracanada, y una ola de relámpagos púrpura brotó de sus fauces gigantescas, una explosión lo suficientemente amplia como para consumir cordilleras enteras. Ichigo alzó dos dedos, y el fuego infernal y la magia demoníaca se concentraron en un instante. La realidad se distorsionó a su alrededor, y el calor y la ceniza se arremolinaron en el vacío. Cero ceniza. La explosión se propagó con furia, un rayo de un rojo infernal humeante que chilló al desgarrar el tiempo y el espacio. Chocó de frente con el rayo de Kateria, del tamaño de una montaña, pulverizándolo contra el torrente antes de partirlo y detonar en una explosión de más de 1000 millas de ancho. La onda expansiva iluminó el mundo inferior con fuego maldito, y el universo de Ajuka se estremeció. Ichigo resopló con desprecio cuando Kateria se abalanzó sobre él. Maldito Temu Tiamat de pacotilla. Ah, el viejo y familiar sonido de los lanzadores de hechizos que, en un intento de compensar en exceso, gritan hasta quedarse afónicos. Azazel sonrió con sorna mientras se adentraba en la tormenta. La Brigada del Caos desató todo su poder desde el principio. Géiseres de fuego que arrasaban montañas, tormentas de hielo capaces de sepultar continentes y formaciones rituales tejidas con tal malicia que asfixiarían un planeta. El aire estaba cargado de magia, tan densa que casi le zumbaba en los dientes. Todo ese poder, toda esa maldad, le recordaba los buenos tiempos de antaño. Chasqueó los dedos y una lanza dentada de luz impía surgió de la nada. Vibraba con una violencia contenida, sus bordes desgarrando la realidad al contacto. Con un lanzamiento perezoso, la envió volando hacia la refriega de hechiceros en el cielo, y antes de que pudiera alcanzarlos, detonó en una columna de pálido resplandor verde, elevándose cientos de kilómetros hacia el cielo negro y devorando a docenas del ejército de Kateria. Soltó una risita. Ahora que lo pienso, aquellos buenos tiempos no fueron tan buenos después de todo, ¿verdad? Un grupo de demonios se abalanzó sobre él a continuación, con las alas extendidas y las hojas brillando con encantamientos capaces de cortar el acero como si fuera papel. Azazel se encogió de hombros con perplejidad. ¿Espadas? ¿Por qué nadie usa armas mágicas? Uno pensaría que los seres sobrenaturales estarían por delante de los humanos, dadas nuestras ventajas. Conjuró 3 lanzas más y las disparó una a una. Cada una se transformó en soles en miniatura que engulleron cientos de kilómetros en un instante. Por cierto, gritó, con voz que resonó fácilmente en el campo de batalla, si vais a usar la fórmula de Eclisian como base para un lanzamiento de hechizos de área extensa, debéis saber que necesitáis estabilizar el maná ambiental localizado. De lo contrario, ocurrirá esto. Chasqueó los dedos, liberando una onda de su luz corrupta, e instantáneamente, más de 100 magos que lanzaban hechizos simultáneamente se encadenaron y explotaron en una lluvia de sangre, enviando trozos de carne y hueso que caían al suelo. Pero la Brigada del Caos gritó aún más fuerte y se abalanzó sobre él con renovado vigor. Una formación de demonios tomó forma a su izquierda, inscribiendo símbolos concéntricos en el aire con su sangre. ¡Oh! Magia de sangre. Azazel sonrió ampliamente. Ahora sí. Espera, recuerdo esto. ¿Eres descendiente de Alpas?
El pobre desgraciado fue hecho pedazos por Metatron al comienzo de la Gran Guerra. ¡Qué vergüenza! Los demonios le lanzaron varios insultos. ¡Qué grosero! Gritó con una sonrisa. Lanzó una pequeña bala de energía impía, pero no contra ellos, sino contra la piedra angular que sustentaba su hechizo. Esta se resquebrajó con un sonido como de cristal roto, y todo el conjunto implosionó. La reacción fue magnífica. 6 hechiceros aniquilados en una explosión de energía salvaje, su propia magia devorándolos vivos. Azazel se cubrió los ojos con un ala. Uno pensaría que se les ocurriría modificar la matriz mágica, aunque sea un poco, después de unos milenios, dijo con voz inexpresiva. Los jóvenes de hoy en día, te lo juro. Una sombra se cernió repentinamente sobre él. ¿Ah, sí? Preguntó, alzando la vista. Un demonio, transformado mágicamente en un gigante, ataviado con una armadura de hierro negro y con una espada de más de 100 metros de largo, blandió su espada con todas sus fuerzas. Sin embargo, Azazel simplemente giró en el aire, esquivando el ataque con facilidad gracias a sus 12 alas. La fuerza del golpe del gigante abrió un abismo de cientos de kilómetros de largo y arrasó una cordillera entera. Tan cerca. Azazel aplaudió. Pero es mi turno. Azazel alzó una mano, y muy por encima de nosotros, un resplandor verde arcano bañó el mundo mientras una jabalina impía, más grande que un rascacielos, se cernía ominosamente en el cielo. Los lastimosos miembros de la Brigada del Caos miraban con inquietud un arma de tamaño imposible. Y la lanza cayó como una estrella fugaz. Se estrelló contra el suelo e instantáneamente el mundo estalló. La roca se vaporizó, el aire se esfumó y un continente entero dejó de existir. Cuando el resplandor se disipó, solo quedó un cráter de 1000 millas de diámetro que ardía con el fuego verde de los caídos. ¿Cómo estarán los demás? Barakiel atravesó sin palabras la tormenta de hechizos y poder maligno. No malgastó su aliento en amenazas ni alardes. Su única voz fue el estallido del trueno. Sus 10 alas batieron una vez, un destello de plumas negras ribeteadas de rayos dorados, y el mundo se partió en una tormenta infernal. Los hechiceros de la Brigada del Caos aullaron al desmoronarse sus círculos, sus protecciones destrozadas por el embate de su paso. Alzó una mano, con un rayo concentrándose entre sus dedos hasta brillar más que el sol, y la bajó. Una lanza dorada rasgó el campo de batalla, vaporizando una columna de demonios de un solo golpe. No hubo pausa. Se movió de nuevo, silencioso e inexorable, deslizándose entre los arcos de la magia enemiga mientras sus hechizos malignos desgarraban la tierra de países enteros. Sin embargo, por donde quiera que pasaba, un rayo lo seguía. Decenas caían a la vez, sus cuerpos destrozados en pleno conjuro, sus gritos ahogados bajo el rugido incesante del trueno. Un grupo de magos de clase suprema intentó rodearlo, entrelazando sus energías en una tormenta capaz de arrasar océanos. Las alas de Barakiel se plegaron con fuerza y luego se abrieron de golpe, liberando una corona de rayos dorados que destrozó su hechizo antes incluso de que pudiera formarse. Los magos cayeron al suelo humeantes, sin vida, sus últimas palabras convertidas en cenizas. Nunca minoró el paso, nunca sonrió, nunca se burló. La risa de Azazel resonó en algún lugar lejano, el choque del joven Satán con Caterea sacudió el falso cielo muy por encima, pero Barakiel siguió siendo una tormenta singular, sombría, muda y absolutamente asesina. La Brigada del Caos se desplomó a su alrededor como olas contra un acantilado. La alegría de Valí se vio ahogada por el rugido de alas y truenos cuando una armadura blanca lo envolvió, la cota de malla divina brillando bajo el cielo carmesí. El poder fluyó por sus venas hasta que cada movimiento hacía temblar el mundo a su paso. No se molestó en usar hechizos ni tácticas. Valí simplemente se lanzó contra las filas enemigas, un cometa plateado que atravesó el caos. Su guantelete atrapó a un demonio por la garganta, y con un giro, el cuerpo se hizo añicos como madera quebradiza. 2 más se abalanzaron sobre él, con las hojas brillando gracias a la bendición de Opis. Valí respondió con una explosión de energía dracónica que surgió de su pecho, reduciéndolos a niebla. Dividid.
Resonó la voz del Sacred Gear al desplegar sus alas. Un pulso de poder se expandió, reduciendo a la mitad la fuerza de cada hechicero a su alcance. Valí los atacó antes de que pudieran siquiera percibir la pérdida de poder, aplastando a uno con el talón y arrancando el brazo de otro con un simple movimiento. Cada golpe detonaba en ondas de choque blanco azuladas, el poder draconiano en bruto mezclado con la sangre demoníaca que corría por sus venas. Pero incluso mientras se deleitaba con la destrucción, sus ojos nunca se detenían en su presa por mucho tiempo. Una y otra vez, su mirada se elevaba hacia el cielo. Hacia el príncipe heredero de su misma edad, que se alzaba en lo alto contra la monstruosa forma de Leviatán de Caterea. Los ojos de Valí se aguzaron bajo su yelmo. Cuánto desearía ponerse a prueba contra el poder monstruoso del nuevo Satán. Por desgracia, la sabiduría de Albión fue un bálsamo refrescante contra la bruma de la locura bélica que nublaba su mente. Ese enfrentamiento total tendría que esperar a otro día. Hoy le pertenecía a otro. Uriel era un deber sombrío, cada golpe económico, preciso y magistral. Sus alas doradas se desplegaron ampliamente, y con cada aleteo esparcieron brasas de fuego sagrado que abrazaban a los demonios antes de que pudieran gritar. Joyeuse resplandecía en su mano, su brillo era más intenso que el rayo de sol más feroz, y la hoja vibraba con himnos ancestrales al blandirla en grandes arcos. Cada corte atravesaba docenas, partiendo en dos a los hechiceros y dispersando sus encantamientos como telarañas ante la tempestad. Si Baraquiel era un rayo silencioso y Azazel un carnicero juguetón, Uriel era la furia justiciera encarnada. La Brigada del Caos se atrevió a reavivar una guerra de la que no tenían ni idea. Se atrevieron a despreciar el futuro y el hermoso potencial de la humanidad. Representaban la antítesis del orden y la estabilidad que él y sus hermanos habían forjado durante eones. Por eso, cada golpe de su espada era una sentencia ejecutada por las atrocidades de sus mentes ignorantes y depravadas. Una falange de magos de clase suprema se congregó ante él, escudos en alto, glifos resplandecientes con conjuros desesperados y viles. Uriel no les dio ninguna oportunidad. Derribó a Joyeuse de un solo golpe devastador, y la luz sagrada que la rodeaba estalló en una ola gigantesca. Sus protecciones se desmoronaron, sus cuerpos se desintegraron, sus voces se apagaron en pleno grito. Los ojos de Uriel se entrecerraron mientras avanzaba, el peso de la venganza celestial en cada vuelo calculado. Se elevó hacia el cielo, extendiendo sus radiantes alas a lo largo y ancho, cuyas puntas atravesaron los pliegues del espacio y tocaron el corazón de las estrellas, extrayendo de su fuego y vertiéndolo en sus dedos. Con un movimiento de sus manos, el fuego sagrado surgió como un tsunami, elevándose con los colores dorados del amanecer mientras cubría el cielo y descendía sobre la inmensidad de los continentes. El malvado no encontraría refugio mientras respirara. Michael no luchó. No se movió. Flotaba muy por encima del campo de batalla, una serena quietud en medio del caos que se extendía por este mundo infinito. 12 alas doradas se desplegaron hasta llenar el cielo con tal luminosidad que la negrura del universo sobre él se transformó en la luz del día. Su halo brillaba suavemente, y la corona de la inmortalidad que se alzaba sobre él cantaba con el coro de estrellas jubilosas. Él era el Sol Santo, inmaculado y puro. Su resplandor se derramaba suave, pausado y tranquilo. Se curvaba alrededor de la piedra, atravesaba las sombras y cautivaba fatalmente los corazones de demonios y magos por igual. Donde las lanzas de Azazel habían desatado la ira, donde el rayo de Baraquiel había inspirado resistencia, donde la furia de Uriel había exigido desafío, la luz de Miguel solo dejaba rendición. Y la Brigada del Caos flaqueó. Algunos alzaron sus armas, su magia, sus voces, pero su fuerza se marchitó ante aquel poder innegable. Sus miembros se volvieron pesados, sus protecciones se resquebrajaron y sus sombras se inclinaron en sumisión. Y todos murieron en masa. Murieron en silencio. No los miraba con odio. Porque en su mirada no podía haber malicia. Y en su voz no había clamor de justicia. Solo una serena certeza reflejada en sus ojos. Solo la firme e inquebrantable promesa de un mañana mejor. Porque fue él quien expulsó a la serpiente del jardín. San Miguel el firme, el gemelo de la estrella de la mañana.
Y al igual que su hermano gemelo, no ofrecía ninguna esperanza. Circe no se lanzó al combate ni se enfureció. No pronunció palabra ni lanzó hechizo alguno. Lo único que hizo fue caminar. Con calma, sin prisa, cada paso rozaba suavemente la árida roca de la realidad artificial de Ajuka. Y mientras lo hacía, pensó para sí mismo que su viejo amigo tenía una imaginación terriblemente aburrida. A este lugar le vendría bien un paisaje más elaborado. Y le resultaba indiferente prestar atención a las luchas que lo rodeaban. A los demonios que lanzaban ráfagas mágicas, a los hechiceros que arrojaban montañas de fuego y océanos de hielo. Nada de eso le afectaba. Su furia se desvanecía en la nada, y de ellos, nada quedaba. Donde Miguel resplandecía en el cielo, Circe era la ruina hecha forma sobre la tierra. De él emanaba un poder sin ostentación, sin gesto alguno. Invadía el mundo como una enfermedad, y todo lo que tocaba se deshacía. Los encantamientos chisporrotearon, los ojos se marchitaron y la carne se dispersó en silenciosas motas de polvo. Filas enteras de magos de clase suprema vacilaron en pleno conjuro y dejaron de existir en silencio, su magia desvaneciéndose en la quietud del olvido. En su expresión no había rabia, ni expectativas de ningún tipo, solo una pequeña sonrisa educada en sus labios mientras caminaba tranquilamente con los brazos detrás de la espalda. Porque era el demonio más poderoso que jamás haya existido, el indiscutible orgullo de los pecados capitales, intocable e imperturbable para la chusma que osó alzarse contra él. Sus esfuerzos eran insignificantes, así que sus muertes también lo sean. Porque fue él quien expulsó del inframundo a los herederos de la serpiente. Circe el Lucifer carmesí, el usurpador del lucero del alba. Y su única oferta fue la desesperación. Cuando Caterea se separó de la atmósfera y se teletransportó al frío del espacio, Ichigo dio un solo paso y cubrió los 10.000 kilómetros que los separaban. El aire se le escapó de la piel al sentir el frío del vacío sin sol. Se estabilizó por instinto, dejando que sus hombros se asentaran y bajando la mirada para orientarse. Desde allí arriba, se dio cuenta de que el suelo no era un planeta en absoluto. No tenía curvas, ni un suave descenso en el horizonte, solo una losa de tierra que se extendía plana e infinita en todas direcciones hasta fundirse con un horizonte rojo. A Ichigo le tembló la boca. Claro, Ajuka tenía que construir un paraíso para los terraplanistas. La presencia de Caterea creció, la marea de su magia demoníaca inundó la realidad a su alrededor durante cientos de kilómetros. Y mientras el Leviatán nadaba en el vacío del espacio, su magia se filtró al mundo físico hasta impregnarlo de energías elementales puras. Agua, literalmente océanos y océanos de agua manifestados. El equivalente a un planeta entero. Sus ojos se entrecerraron, pues no era el azul cristalino que coloreaba la tierra como una joya. En cambio, los océanos de Caterea eran de un púrpura profundo y burbujeante, impregnado de su miasma demoníaca. Y más rápido de lo que pensaba, se abalanzó sobre él, rodeándolo y desplomándose desde todas direcciones. Sus ojos se tornaron carmesí, y de cada centímetro de su cuerpo brotó su poder demoníaco en una explosión conmocionante, cuya onda expansiva arrasó los oscuros mares del Leviatán en un radio de 100 millas. El filo de Zangetsu ardía con una oscuridad intensa, el fuego infernal rugía con furia mientras explotaba en todas direcciones como un sol, vaporizando instantáneamente el mar sobre el cielo. Pero entonces, Ichigo arqueó ligeramente las cejas cuando Caterea simplemente conjuró otro océano. Luego un segundo, y un tercero. Y uno tras otro, océano tras océano, cayeron sobre él, pero los quemó con la misma facilidad con que aparecieron. Mientras Ichigo se veía obligado a defenderse, un arco violeta captó su atención y se giró para ver la boca del Leviatán abierta de par en par, cargando una oleada de relámpagos púrpura. Ichigo respondió con otro cero ceniza. Una vez más, una explosión titánica de 1000 millas de ancho iluminó el mundo que se extendía a sus pies. Ichigo se lanzó hacia adelante, consumiendo su magia elemental, su fuego abrazando el agua de ella, y derribó a Zangetsu con un golpe a dos manos contra la cabeza blindada del Leviatán.
Por un breve instante, las escamas de la bestia resistieron, pero Zangetsu se abrió paso abrazando y dejando una profunda herida de varios metros de largo. En el vacío del espacio, el grito de Katerea se amortiguó, pero el leviatán se agitó mientras el fuego infernal se filtraba en su cráneo, e intentó huir rápidamente. Pero Ichigo nunca fue de los que desaprovechan la ventaja. Con un rápido movimiento de sus manos libres, las cadenas del infierno desgarraron el tejido de la realidad, blancas como el hueso y aparentemente interminables. Se deslizaron a través de la armadura protectora de agua y se aferraron a la cola del leviatán, clavándose profundamente en su carne. Y jadeó. Con toda su tremenda fuerza, giró sobre sí mismo, arrastrando al monstruo titánico y lanzándolo por los aires. Deslizándose por el espacio, Katerea se estrelló como un meteorito contra la única luna de la dimensión de Ajuka. La corteza se hizo añicos bajo el impacto, y ondas del tamaño de montañas desgarraron el pálido cuerpo celeste. Placas gigantescas se desprendieron y se curvaron, dejando al descubierto el manto con un resplandor naranja intenso. Ichigo flotó un instante, asimilando la magnitud de la destrucción. Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse ¿qué demonios hizo Ajuka para poner una luna al azar aquí? Bueno, podría preguntárselo al demonio mayor más tarde. Fuera lo que fuese, le servía como un excelente arma contundente para sus propósitos. Transcurrieron unos segundos y Katerea emergió hirviendo de la herida fundida. Sus escamas goteaban lava que se enfrió rápidamente hasta convertirse en roca sólida a las gélidas temperaturas del espacio. Pero Ichigo frunció el ceño al ver la sombra de Opis emerger de la piel del leviatán, sanando la cicatriz ardiente en su cabeza y los cortes irregulares de la roca lunar con largas puntadas negras. Los ojos del leviatán brillaban con energía negra, e Ichigo sintió como la mente de Katerea se sumía en una furia bestial. La poca razón que aún conservaba se desvaneció mientras una oleada de furia e ira distorsionaba su aura. Resopló con sorna, dejando que su pecado se extendiera más allá de su piel y se infiltrara como veneno en la mente del leviatán. Al fin y al cabo, un enemigo sin mente era mucho más fácil de vencer que uno astuto. Eso sí, no es que ella fuera muy astuta desde el principio. Pero entonces, la boca del leviatán se abrió de nuevo, pero esta vez, se ensanchó de forma antinatural. Le recordó vagamente a las serpientes que desencajan sus mandíbulas al prepararse para devorar a su presa. Eso es un poco asqueroso, pensó para sí mismo. Pero el poder de Katerea se disparó, más que duplicado. Y en lo profundo de su garganta, su aura maligna palpitaba. Y mientras enormes cantidades de energía demoníaca se acumulaban, Ichigo no pudo evitar sonreír para sí mismo. Aprovechó el impulso que le brindó su ataque para sumergirse en los entresijos del destino, adentrándose en sus remolinos. Con una práctica lenta y deliberada, Ichigo entró en el reino del tiempo. Las posibilidades brotaban y morían a su alrededor. Y mientras las corrientes de los futuros infinitos y los pasados imposibles se movían a su alrededor, él se aferraba al río de la eternidad, buscando ese hilo dorado de un futuro forjado por su propia voluntad. Y lo encontró. El aliento de Leviatán llegó con un trueno sordo, cegador a trazar un arco de varios kilómetros de ancho y abalanzarse sobre él a la velocidad de la luz. Pero el tiempo se doblegó a su voluntad, y él alzó su mano vacía, con la palma hacia arriba y los dedos juntos. Y toda la inmensa explosión demoníaca de Katerea se deformó y se estrechó hasta convertirse en un delgado rayo de luz que cayó suavemente en la mano de Ichigo. Y sus energías púrpuras y miasmáticas se transformaron en un azul zafiro, un color demasiado familiar que siempre lograba tranquilizarlo. Y cuando Ichigo alzó la mano, ese rayo de luz azul se condensó en un relámpago enmarcado por su voluntad. Mientras el tiempo se le escapaba de las manos, unos brazos fantasmales se deslizaron alrededor de su cuello y su alma resonó con el rugido del dragón del karma del Caos. Y el príncipe heredero de la ira desató su rayo. El rayo creció a medida que se arqueaba por el espacio, una lanza de relámpagos de más de 1 milla de largo se lanzó hacia adelante y atravesó el cuerpo del leviatán, dejando un agujero humeante mientras continuaba su trayectoria y se estrellaba contra la luna detrás. Y estalló con la fuerza de una nova.
La luna fue completamente consumida y destrozada en una explosión de energía azul. Circe se echó la cabeza hacia atrás, arqueando una ceja mientras la luna artificial se desgarraba en un baño de luz azul. El brillo zafiro se extendió por el cielo, iluminando el firmamento negro con los tonos puros del océano, como los cielos de la tierra. Por un instante, el campo de batalla quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían al cielo. Pero más allá de todo, profundamente oculto bajo la oleada de la presencia de Ichigo, Circe percibió el tenue eco de la presencia de Tiamat. Sin embargo, ya era ella, pero a la vez no lo era. Casi como si fuera otra Tiamat. ¡Qué intrigante! ¿Qué hiciste ahora, Ichigo? El resplandor se desvaneció y, mientras la penumbra permanente volvía a cubrir la zona de guerra preparada, la forma descendente del Leviatán cruzó el cielo con un resplandor cegador. Se precipitó en picado y estalló en una grandiosa columna de fuego, abriendo cráteres en las montañas y reduciendo las cumbres a escombros. La onda expansiva se propagó y reverberó durante miles de kilómetros, pero Circe permaneció impasible, con los brazos aún cruzados a la espalda. Su sonrisa se ensanchó. Es casi bíblico, reflexionó. La serpiente arrojada del cielo, y de verdad que eres muy divertido, Ichigo. Ichigo exhaló levemente, girando los hombros mientras los últimos destellos azules se desvanecían del vacío. Sentía el pecho pesado, los huesos vibrando bajo el peso de lo que había extraído del tiempo. No era tan malo como la primera vez, cuando accidentalmente había obligado al destino a rebelarse contra Zangetsu. Esta vez estaba preparado, pero el cansancio aún lo atenazaba cuerpo y alma. Con cuidado, se secó la frente con el dorso de la mano, manteniendo a Zangetsu estable a su lado. Bien, es hora de terminar esto. Dobló el espacio y cayó en el cráter del tamaño de un país que se extendía debajo. Un movimiento de su palma dispersó fuego, humo y montañas de escombros hasta que la mole de Caterea quedó al descubierto, humeante en el centro, cubierta de lava y destrozada. La serpiente de Opis la tejía con lentas costuras negras. Su boca se torció con gesto adusto al ver que, incluso después de todo aquel castigo, la bendición del Ouroboros infinito aún la mantenía con vida. Por suerte, esta vez el daño era demasiado extenso como para curarse rápida y fácilmente. Ichigo alzó a Zangetsu, con ambas manos firmemente sujetas a la empuñadura, su aura cobrando vida a lo largo del filo en oleadas de energía negra como la noche. Un solo colmillo negro para acabar con el linaje de Leviatán de una vez por todas. Pero el aire se ondulaba a su alrededor. Las figuras aparecieron parpadeando, una tras otra. Docenas de demonios, con los cuerpos hinchados por la corrupción de Office. Los ojos de Ichigo se entrecerraron cuando se abalanzaron sobre él. Su golpe partió a 3 en 2 con un movimiento lento y torpe. Una explosión telequinética hizo estallar a 4 más en una lluvia de sangre. Pero aún venían más. Su ceño se frunció aún más mientras se agachaba, partía a otro por la cintura y luego le estampaba la palma de la mano en el pecho al siguiente. El cuerpo se convirtió en cenizas. Y rápidamente se dio cuenta de que estaban intentando ganar tiempo para ella. Frunció el ceño considerablemente. Una parte de él se preguntaba si realmente le eran tan leales, en cuyo caso, qué puto desperdicio. O si les habían lavado el cerebro por la depravación de los descendientes del viejo Satán. Pero entonces un destello plateado se abrió paso entre la refriega. Valí golpeó como un martillo, la divinidad ardiendo con fuerza mientras la voz de Longino resonaba con fuerza. Divide. El poder de todos los demonios se redujo a la mitad en un instante. Sus cuerpos flaquearon al serles arrebatada su fuerza repentinamente. El vástago de Lucifer agarró a uno por el cuello y lo aplastó sin piedad, y otro quedó reducido a cenizas al ser atacado con magia. Ichigo echó un vistazo, arqueando una ceja en señal de aprobación. Gracias. Valí ni siquiera lo miró, simplemente continuó con su matanza. Ichigo se encogió de hombros momentáneamente antes de aprovechar la oportunidad para pasar junto a los demonios y volver a situarse sobre el Leviatán derribado. Con gran esfuerzo, la enorme bestia alzó su cabeza descomunal, sus ojos rebosantes de un poder residual teñido de un odio maníaco.
Pequeños estallidos de magia se dispararon hacia él desde su forma destrozada, pero Ichigo los desvió fácilmente con su mano desnuda. Agotado como estaba por haber alterado la línea temporal, Kateria estaba demasiado debilitada para representar una amenaza para él. Aunque, para empezar, no lo era mucho y... Con un movimiento perezoso de Zangetsu, Ichigo abrió una brecha de decenas de metros de largo a lo largo del cuerpo del Leviatán. Este dejó escapar un profundo grito faríngeo mientras una cascada de sangre surcaba el aire. A lo largo del cuerpo del monstruo comenzaron a formarse grietas blancas que se extendieron con rapidez hasta que finalmente se hicieron añicos, revelando en su lugar la destrozada forma humanoide de Kateria. El diablo yacía desnudo, tendido sobre la piedra ardiente. Su piel era un mosaico de quemaduras y desgarros, su cabello enmarañado y deshilachado por la sangre que goteaba de su cráneo. El descomunal agujero que le había abierto al Leviatán había cicatrizado lo suficiente como para convertirse en un orificio del tamaño de un puño bajo su ombligo. De él supuraba un lodo negro y fétido. Su brazo izquierdo estaba mutilado, doblado y desgarrado en ángulos extraños, y una herida carbonizada le recorría desde el hombro hasta la cadera, donde Zangetsu la había abierto. Ichigo aterrizó suavemente, con Zangetsu a su lado. Sus hombros se alzaban y descendían con respiraciones lentas e innecesarias. El peso del tiempo le dolía sordamente en los huesos. Aún así, la miró fijamente, y todavía podía sentir la rabia y el odio que crecían en su interior y suspiró profundamente. ¡Qué puto desperdicio!, pensó para sí mismo. A pesar de su veneno y locura, tenía resolución, tenía fuerza. Si tan solo hubiera canalizado su mente hacia la construcción en lugar de la destrucción. Podría haberse aliado con los actuales Satanás, haber contribuido a forjar una nueva era y un futuro mejor para los miles de millones de su especie. En cambio, su mente estaba encadenada por fantasmas, incluso mientras veneraba sus huesos putrefactos. El pecho de Kateria se agitaba mientras respiraba con dificultad, y sus ojos seguían fulminándolo con la mirada, desbordando odio. Mostró los dientes en un gruñido agrietado. No te atrevas a tenerme lástima. Ichigo negó con la cabeza. Apuntó con un dedo, un destello rojo iluminó su rostro mientras cargaba un último cero. ¿Lástima? No, solo decepción, dijo en voz baja. Toda esa belleza exterior, pero nada que mostrar por dentro. Podrías haber sido mucho más. Aunque pequeño y constante, el cero palpitaba en rojo mientras una electricidad carmesí recorría su mano. Pero entonces sintió un vuelco en el estómago. Su poder se redujo a la mitad en un instante, fue cortado limpiamente. Ichigo levantó la cabeza bruscamente, arqueando las cejas, mientras la voz mecánica resonaba, fría y clínica. Divide. Y antes de que pudiera decir una palabra, el puño de Bali ya estaba allí. Cubierto de escamas y con toda su fuerza, le golpeó la mandíbula y lo hizo retroceder varios metros sobre la piedra. ¿Quién demonios eres? Y su voz se quebró por la ira, cuando Bali volvió a caer sobre él, con las alas desplegadas y la armadura de escamas brillando con una luz blanca. Divide. 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 Cada golpe le arrebataba la mitad de sus fuerzas, dejándolo como un cascarón vacío. El siguiente puñetazo le destrozó el estómago, otro le golpeó las costillas, un tercero le dio en la cara. Ichigo se tambaleó, intentando recuperar la compostura, pero su cuerpo se arrastraba agotado, y el balance breaker de Longinus seguía castigándolo sin piedad. La magia de Bali rugió a quemarropa, una explosión blanco-azulada que le golpeó el pecho y lo lanzó directamente a través del suelo, mientras las piedras se derrumbaban a su alrededor en una tormenta de escombros al tiempo que abría un desfiladero de 1 milla de largo. Ichigo permaneció allí un instante, con sangre en los labios, la visión nublada y sus reservas de magia demoníaca, ya muy mermadas, esforzándose por alimentar su rápida regeneración. Ya estaba exhausto por manipular el tiempo, pero ahora también tenía que lidiar con el poder del emperador desvanecido robándole el suyo. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba a Zangetsu con una fuerza mortal, y con un gran resoplido se impulsó del suelo y se puso de pie. El dolor en su pecho se atenuó mientras la ira lo invadía.
Sus ojos sangraban escarlata, y sintió la ira agitarse bajo su piel, cobrando vida. Su pecado respondió, ansioso y dispuesto a inundar con su poder el vacío que Valí le había arrebatado. Su aura misma temblaba de rabia ante la traición, ante la desfachatez del joven que se atrevía a golpearlo. Y entonces sintió otro vuelco en el estómago. Pero ahora la escala es un paso más allá. En lugar del poder de un dragón celestial, esta vez se trataba del de un dragón divino. La inexistencia de Opis inundó la dimensión, fría y limitada, filtrándose por cada grieta de la realidad. El cielo se abrió de par en par, como una boca abierta hecha de sombras, y desde su interior brilló una fisura espacial. ¡Qué demonios! Ichigo echó la cabeza hacia atrás, entrecerrando los ojos mientras su ceño fruncido se congelaba. Suspendida en la brecha dimensional, una luna dorada, inusualmente cercana e inmensa, era inquietante. No solo por su belleza, sino porque, de alguna manera perturbadora, Ichigo reconocía esa luz. De algún modo y despertaba algo en su memoria. Algo innato y hasta entonces desconocido. Pero Zangetsu rugía en su interior, y cada instinto le gritaba que se moviera. Pero ya era demasiado tarde. Un rayo del tamaño de montaña se estrelló contra él, dorado e implacable, quemando su carne, sus huesos y hasta lo más profundo de su alma. Y Satanás gritó. Un grito demente y deformado que desató una ola de horror salvaje e incontrolable que arremetió contra cada átomo en las cercanías. Y a medida que el dolor aumentaba y sobrepasaba todos los límites de la miseria y la agonía que jamás había conocido, Ichigo cayó en un profundo sueño. Pero incluso en ese instante, un último pensamiento fugaz se le escapó. Mientras la luz dorada lo abrazaba, la mente de Ichigo evocó fugazmente el cálido resplandor de Amaterasu. E instintivamente recordó su energía divina. Capítulo 56. Soñando. Tiamat se detuvo ante los altos ventanales. Su reflejo se enmarcaba contra las dos lunas que brillaban sobre el inframundo. Su luz pálida resaltaba los rasgos afilados de su rostro y la suave curva de sus hombros, otorgando a su piel oscura un tenue brillo plateado. Más allá del cristal, su mirada recorrió fugazmente las diversas moradas de los demonios menores. Mientras su pecho se elevaba con una respiración tranquila, sus cejas se fruncieron pesadamente. A pesar de su compostura, la preocupación se enroscaba en su pecho, fría y punzante. El vínculo que compartía con su amado permanecía en silencio. Ni un susurro, ni un tirón, ni siquiera el más mínimo rastro, cuando él solía ser tan silencioso pero a la vez tan omnipresente en su mente. Era profundamente inquietante. Habían transcurrido casi 3 años desde que sus mentes se entrelazaron por primera vez en aquel ritual familiar. Él había sido tan ingenuo e ignorante entonces de las consecuencias de vincularse tan íntimamente con un ser de su talla. Pero con el paso del tiempo, sus mentes se aproximaron cada vez más. Para ella era tan fácil vislumbrar sus pensamientos, soñar sus sueños y recorrer sus recuerdos. Incluso cuando él podía hacer lo mismo con ella, y de hecho lo hizo. Pero ahora, estaba separada de él. Y aunque sabían que se convertirían el uno para el otro, por primera vez sintió plenamente las profundas consecuencias de su apuesta. Que él ya no era una presencia constante en su interior, que ella ya no podía oír el fantasma de su risa en su alma y... Tiamat cerró los ojos un instante, sintiéndose invadida por una gélida sensación de vacío. Ya había perdido un amor verdadero una vez y no creía poder sobrevivir a perderlo de nuevo. Pero apartó los pensamientos de una locura inminente, centrándose en cambio en el asunto que tenía entre manos. El Ouroboros infinito. Y aunque era antigua incluso para los estándares de lo sobrenatural, ni siquiera Tiamat podía afirmar conocer verdaderamente a sus parientes nacidos del vacío. ¿Por qué se había manifestado Opis en el reino de su amado? Recordaba las sombras que, bajo las ramas del bosque de Iravex, se retorcían como serpientes, una manifestación del dragón divino que solo observaba en silencio. Aún así, no lograba comprender qué pretendía aquella criatura eterna con ella, o peor aún, con el joven Milkas. Mientras sus pensamientos se aceleraban y la ansiedad seguía aumentando, fue necesaria la sabiduría acumulada a lo largo de los años para finalmente calmar los latidos de su corazón.
En definitiva, era inútil intentar razonar con un ser que existía más allá de los sentidos. El vacío actuaba sin lógica. Ophis destruiría solo 1000 estrellas y esperaría pacientemente durante eones, aguardando a que el polvo se convirtiera en nuevas estrellas y nuevos mundos. Y esperando miles de millones más a que el destino diera lugar a un árbol del que pudiera disfrutar. Los caprichos para casuales de aquello que residía fuera de la eternidad. Ophis existía mucho antes de que se sembrara el multiverso, y perduraría mucho más tiempo después de su desaparición. Ella resopló. ¡Qué fastidio! El sonido de las puertas al abrirse la sacó de sus pensamientos. En el reflejo de la ventana, vio entrar a grandes zancadas la figura de una demonio solitaria. Llevaba las manos delicadamente entrelazadas bajo el ombligo, pero sus hombros erguidos mostraban una seguridad inquebrantable. La demonio tenía el pelo largo y castaño, cuyos mechones caían suavemente sobre sus pálidas mejillas y enmarcaban unos ojos violetas que le resultaban demasiado familiares. Tiamat ni siquiera se dignó a volverse para mirarla. Durante varios instantes, ninguno dijo nada. Tiamat se contentó con contemplar el inframundo iluminado por la luna, mientras su visitante esperaba pacientemente a sus espaldas su respuesta. Algo desagradable le rugía en el pecho, y luchó por ocultar su creciente disgusto. Cuando quedó absolutamente claro que no la dejarían sola, Tiamat finalmente dijo: ¿Tienes algo que decirme, Venelana? La madre de Circe se inclinó la cabeza cortésmente, aunque su voz era firme y sin rastro de sumisión. De gratitud, mi señora. No hay palabras para expresar lo agradecida que está mi familia por haber mantenido a salvo a nuestro Millicas y haberlo traído aquí sano y salvo. La seguridad frente a Ophis era algo tan subjetivo como cualquier otra cosa, algo que ambos sabían. No estoy de humor para juegos del diablo. Si tienes algo que decir que valga la pena, dilo. Venelán entreabrió la boca, antes de cerrarla lentamente. Cuando volvió a hablar, lo hizo con un tono mucho más suave. Nada de juegos, mi señora. Hace mucho tiempo, cuando temíamos desesperadamente por Circe y no podíamos guiarlo como debía para que ejerciera su propio poder, fuiste tú, en tu compasión, quien le otorgó tu sabiduría y tus palabras. Ahora, siglos después, haces lo mismo con Millicas. A pesar de los agravios ancestrales y contra ti y contra el Señor de la Ira. En cuanto oyó esas palabras, Tiamat recordó una antigua batalla. Torres de truenos cayendo sobre olas embravecidas, dragones venenosos consumidos bajo alas carmesí y los gritos de muerte de tantos demasiados niños. Cruzó los brazos con más fuerza. La ira deja una herencia nefasta, respondió, y luego su voz se volvió hueca al decir: una lección que no aprendí a tiempo. Perdida en una antigua tristeza, ¿acaso no extrañaba ahora aún más a su amado? Con qué rapidez solía él envolver su mente con su suave fuerza, derramando su amor y aliviando viejas heridas con su toque reconfortante. El dolor es un compañero fiel, pensó con amargura. Pero al volver la vista al espejo, pudo ver la incertidumbre reflejada en aquellos ojos violetas. Tiamat vio como las rodillas de Venelana se crispaban bajo sus ropas. Un paso vacilante y abortado. La suavidad en la expresión del diablo le resultaba demasiado familiar. Por un breve instante, más allá de las preocupaciones del momento, su lado más salvaje emergió. Al fin y al cabo, el resentimiento y la agresión eran escudos fáciles ante aquello que causaba angustia. Tuvo que luchar contra el repentino gruñido que crecía en su pecho. Pero todo esto pasó desapercibido para el diablo que las echaba tras ella, agitando su sangre, y Venelana finalmente dio un paso al frente mientras sus labios se entreabrían. No. Un relámpago rasgó el cielo y la ventana y la habitación temblaron con el estruendo del trueno. Tiamat se giró, con el rostro desencajado en un gesto de furia. No, había cosas a las que no quería enfrentarse. No ahora. No cuando tantas otras cosas estaban sucediendo y apenas podía comprenderlas. Venelana retrocedió un paso, su expresión se quebró por el miedo por un breve instante antes de que rápidamente se calmara. Disculpas, me excedí. Tiamat la miró fijamente un instante, intentando ahuyentar los pensamientos desagradables mientras volvía la cabeza hacia la ventana.
Dejando escapar un bufido, mientras una chispa eléctrica saltaba de sus labios, dijo: da igual. Ahora, déjame en paz. Pero Tiamat se interrumpió al tropezar y perder el equilibrio, sintiendo un dolor agudo y punzante atravesarle la mente. Parpadeó aturdida, mientras extendía una mano para apoyarse contra la pared, al tiempo que la otra se alzaba y se agarraba la cabeza con fuerza. ¿Kenny? Lady Tiamat. La voz de Benelana sonó preocupada, pero Tiamat no le prestó atención. De repente, sintió una oleada de emociones y sensaciones al restablecerse su vínculo con su amado. Él se abalanzó sobre ella con furia y caos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, horrorizados, mientras su ser entero le gritaba. Por un instante, no supo distinguir dónde terminaba ella y dónde empezaba él. Su voz rugió dentro de ella, cruda e inaudible, y todo se sumió en el caos. El miedo le palpitaba en las venas mientras Tiamat dejaba escapar un grito de dolor. Porque todo lo que ella sentía de él era agonía. Agonía pura y sin filtros. Mientras se esforzaba por volver a la conciencia, el puro dolor de existir en ese momento hizo que Ichigo lamentara no haberse entregado a un olvido dichoso. Cada fibra de su ser se contrajo con un dolor insoportable, y apenas podía sentir su propio cuerpo. Solo sabía que dolía muchísimo. El mundo a su alrededor parpadeaba entre blancos, negros y rojos. Nada permanecía quieto el tiempo suficiente para formar una figura. De hecho, Ichigo ni siquiera estaba seguro de si miraba con los ojos o si observaba el mundo a través de sus sentidos sobrenaturales. Todo se mezclaba en un caos de tortura interminable. Hasta a un lado, la presencia de Zangetsu se apoderó de su mente con malicia, intensificada aún más por la oscura oleada de su pecado. Yo me encargaré. Aunque la agonía se volvía insoportable, Ichigo la superó, intentando formular un pensamiento coherente, una afirmación de negación. Sin importar cuán maltrecho o dañado estuviera, ese era su cuerpo. No iba a ceder el control bajo ninguna circunstancia. Che, ¿qué cuerpo? Ichigo frunció el ceño, o lo habría intentado si cada uno de sus músculos no estuviera gritando y desgarrándose en ese momento. ¡Oh y mierda! Y, en los confines de su propia conciencia, sintió como su forma física se desmoronaba. La explosión de energía divina de la luna dorada se había concentrado lo suficiente como para destruir la coraza física hecha de su esencia demoníaca. No solo eso, sino que atacaba su propia alma, desestabilizando cada ápice de su existencia. Mierda. Quizás tenga que liberar su verdadera forma para revertir el daño sufrido. Sin embargo, en su estado actual de debilitamiento, eso conlleva el riesgo de que pierda el control por completo. Dicho esto Circe está aquí para contenerme, se consoló mientras se preparaba para liberar a Zangetsu. Pero justo cuando terminó de pensar eso, una ola titánica de odio malicioso se abalanzó sobre él, tan potente que hizo que su pecado se filtrara a través de su cuerpo quebrantado y comenzara a manifestarse en la realidad adyacente. Oh. Aunque medio muerto, Ichigo habría reconocido ese poder horripilante en cualquier parte. Se extendía por el mundo con la promesa pura de muerte y destrucción. Una miasma repugnante que lo tenía todo de un color fétido. Apenas podía percibir el cielo y la tierra, incluso el vacío entre segundos. Todo sangraba carmesí. El Lucifer carmesí había llegado. Circe debió haber abandonado su forma humana y revelado su verdadera naturaleza, comprendió. Eso explicaría por qué el tiempo y el espacio se veían lentamente comprimidos hacia el olvido, mientras el poder de destrucción del anciano señor demonio amenazaba con deshacer la realidad por completo. Y aunque los ojos de Ichigo habían comenzado a desintegrarse y arder, aún podía ver el universo de Ajuka con los ojos de su mente. Lucifer se había convertido en una estrella roja, una máquina infinita de destrucción y aniquilación. Los últimos vestigios de la Brigada del Caos fueron vaporizados por completo bajo la vil luz de Satán. Los arcángeles y el cuadro se habían retirado a una distancia equivalente a un mundo, e Ichigo, con inmenso disgusto, incluso podía sentir como la hueste de la división divina se replegaba miles de kilómetros.
Con una fuerza cataclísmica, Circeps arremetió contra la brecha dimensional, sacudiendo el universo entero mientras amenazaba con arrancar la luna dorada del cielo. El cuerpo divino respondió de igual manera, un pilar de resplandor inmortal cayó de los cielos para enfrentarse a la ola de destrucción desatada por Lucifer. La realidad gimió cuando los dos titanes chocaron. A través de su alma, Ichigo podía sentir la distorsión del cuarto mundo. La luna dorada tejía posibilidades que se convertían en realidades, asaltando a Lucifer carmesí con una derrota inminente y muertes infinitas. Pero Circeps destruyó el tiempo mismo. Separando y truncando futuros, deshaciendo cada milagro que la luna inmortal intentó forzar a la realidad. Tal como lo decretaron los cielos, el infierno lo negó. Y Circeps demostró ser más poderoso, ya que su destrucción venció la luz inmortal y la atravesó, penetrando en la brecha dimensional y detonando con la fuerza de 1000 novas. Al retroceder la luna dorada, Circeps atacó de nuevo con otra oleada de destrucción, un océano carmesí capaz de aniquilar constelaciones enteras. Ichigo, sumido en un dolor inmenso, observó con una sombría satisfacción, aunque una parte de él lamentaba no poder vengarse. Pero justo cuando el poder de Circeps rasgó el tiempo, la oscuridad se expandió y el universo entero tembló de nuevo. La luna dorada se eclipsó rápidamente, y las sombras que la precedían se retorcieron formando una garra dracónica del negro más puro, cada escama oscura y brillante absorbiendo la luz de galaxias enteras. Y sus garras se extendieron con facilidad y destrozaron el ataque de Circeps. El alma de Ichigo se estremeció al contemplar la manifestación del Ouroboros infinito. Y en su mente, vio cómo la nada se transformaba en una sonrisa abierta y desdentada, y con ella, la temblorosa promesa de I. Circunflejo @I. Cállate. El juego continúa. Cierra los ojos un rato, rey sin corona. Ah. Disculpas. Ahora no tienes ninguna. No importa. Pronto volverán a crecer. Pero dale mi amor a mi queridísima Tiamat. Mucho está escrito para ella. Y mientras su mente, ya atormentada por el dolor, se rebelaba aún más contra la presencia invasora del vacío, la conciencia de Ichigo finalmente cedió. Y todo se oscureció de nuevo. El estrado que sostenía los tronos de los príncipes herederos permanecía en silencio en la oscuridad. El zumbido del infinito cielo negro de Eiffel se oía tenue y bajo, pero poco importaba a los cuatro allí reunidos. Circeps había hablado durante varios minutos, resumiendo con rapidez y precisión lo sucedido. Ahora seguía observando cómo los otros tres satanes escudriñaban la proyección de sus recuerdos. En un momento crucial, ofrecía alguna aclaración o alguna observación fundamental. Nadie pronunció palabra. Incluso Serafal se quedó inmóvil, su habitual despreocupación sofocada por una ira sombría y pesada mientras observaba las escenas de la cumbre y el posterior ataque. Pero incluso mientras sus amigos más antiguos lo observaban, Circeps rumiaba en silencio sus propios pensamientos. Una ira profunda y persistente le bullía en la mente. Cualesquiera que fueran los puntos de discordia entre él y su antiguo protegido, eso no cambiaba el hecho de que Circeps sentía por el joven demonio una especie de vínculo familiar. A pesar de que bromeaba con Graifia sobre haberlo adoptado casi como a un hijo, Circeps no podía negar el cariño que sentía por el menor de los Satán. Aunque Ichigo hubiera salido de su sombra para proyectar una igual de oscura, en el fondo, el joven demonio seguía siendo uno de los suyos. Alguien por quien se sentía responsable. Se había aprovechado de la confianza de Ichigo y lo había manipulado en repetidas ocasiones. Sí, por supuesto que sí. Era Lucifer, y no se disculpaba por ello. Pero eso no cambiaba el hecho de que Ichigo, no solo como Satanás, sino como un hermano mítico y metafísico, fuera alguien a quien apreciaba profundamente. Ichigo cayó abatido justo delante de mí. Tras ascender al trono, cosechó victoria tras victoria contra todos sus adversarios, políticos y de cualquier otra índole. Esta era la primera vez desde la guerra civil que alguien a quien apreciaba sinceramente sufría un daño grave. Le irritaba. Como un dedo afilado que se le clavaba en el pecho, burlándose y hiriéndole. Circeps no soportaba el fracaso. Para nada. Lo hacía sentir inferior.
Y despreciaba esa idea con cada fibra de su ser. Hacía que su pecado de orgullo ardiera con un odio volcánico. Circe amaba el control, se deleitaba con él. Y la pura gravedad de la autoridad que le otorgaba su inmenso poder era terriblemente adictiva. El imperio que había conquistado por la fuerza y que luego había remodelado a su imagen y semejanza, y Circe contemplaba su imperio como Narciso contemplaba su propio reflejo. El control que ejercía sobre su especie le proporcionaba una gratificación casi sexual. Pero cuando la luna celestial invadió la dimensión de Ajuka por orden del vacío y atacó a Ichigo con un poder divino, sintió que todo el control se le escapaba de las manos. Y eso le irritaba tanto su orgullo. Apretando los puños con fuerza, lanzó una mirada sombría a Falbion mientras el pecado de la pereza decía: al menos, Kateria ha sido detenida. Sacarle información no debería ser tan difícil. Nunca tuvo mucha resistencia, la pobre Kateria. Serafal sonrió con fiereza. Ya que estamos, le arrancaré la columna vertebral también. Todo a su debido tiempo, dijo Falbion con voz ronca. Aunque sus palabras apenas le afectaron, seguía hirviendo de rabia, con el ego herido. Y exigía venganza. Casi llegó a pensar en ir a la tierra y lanzar su luna contra el sol. Lo que daría por echarle el guante a ese miserable inmortal que tenía ahí. Circe. Y su mirada se detuvo ante el tono severo y de desaprobación de Ajuka. Ante la mirada penetrante que le dirigieron, Circe bajó la vista y vio cómo comenzaban a abrirse grietas en el dorso de su mano, de las que emanaba un oscuro resplandor carmesí que amenazaba con dejar aniquilación a su paso. Con un destello de fastidio, se recompuso la piel y obligó a su verdadera forma a regresar bajo la superficie. Otra señal de su pérdida de control. Y con ese pensamiento, sus labios se curvaron con disgusto. Pero cuando la mirada de Ajuka se volvió penetrante, Circe reprimió con crueldad sus emociones descontroladas. Su amigo de toda la vida le dedicó un leve asentimiento, y ambos se volvieron hacia Serafal, quien dijo: la divinidad aún aliada con la Brigada del Caos. Y con el Ouroboros infinito, nada menos. No tiene sentido. Ningún inmortal verdadero arriesgaría la muerte definitiva involucrándose con el caprichoso e impredecible vacío. Los precedentes nos dicen que la razón y Opi son compañeros poco comunes, dijo Falbion pensativo. Pero entonces, ¿acaso no deberíamos investigar la identidad de nuestro enemigo divino? Hay muchas deidades lunares, pero ¿cuál se arriesgaría a traicionar a su propio panteón y aliarse con Opis? Circe emitió un zumbido pensativo, una pregunta que él también se había planteado desde su regreso al inframundo. La Brigada del Caos era una cosa, pero cooperar directamente con Opis. Ningún panteón toleraría tal cosa. El vacío era simplemente demasiado peligroso, demasiado imposible de contener como para arriesgarse a llamar su atención. Tras un minuto de silencio, Falbion preguntó: ¿y qué hay de Ichigo? ¿Cuánto tardará en recuperarse por completo? Circe frunció el ceño al recordar la forma rota y desmoronada del pecado de la ira, de la que emanaba esencia demoníaca. Hice que su torre lo llevara de vuelta a Infernity. Debería estar sellado en su santuario interior, reforjando su cuerpo físico. En cuanto a cuánto tiempo tardará, no puedo decirlo. Estaba muy contaminado con energías divinas. Imagino que podría tardar algunas semanas. Aunque no me sorprendería que Ichigo lo hiciera antes. La paciencia nunca ha sido su fuerte. Serafal asintió y miró a Ajuka. Has estado callada, Ajuka. ¿Qué piensas? Los ojos del satán de pelo verde se posaron en Circe, con tono pensativo. Recuérdame, Circe, el nombre de su espada. Circe parpadeó, reprimiendo un ceño fruncido. Era imposible que Ajuka no recordara el nombre de la espada de Ichigo. Tenía una memoria prodigiosa. ¿Para qué preguntar siquiera? Sus ojos se abrieron de par en par al pronunciar el nombre. Zangetsu. Las sílabas flotaban en la oscuridad. Una resonancia que revoloteaba en el aire como vientos susurrantes. Asesino de la luna. Los demás también habrían traducido automáticamente el nombre mentalmente, ya que la expresión de Serafal reflejaba la suya y Falbion se enderezó. ¿Crees que Ichigo fue un objetivo específico?
Preguntó Sir Sechs con brusquedad. ¿Que esto no es simplemente una maniobra contra los de nuestra especie o las tres grandes potencias? Ajuka agitó la mano, y zarcillos de magia verde se entrelazaron formando una réplica de Ichigo. Una conspiración cósmica, que se remonta incluso a antes de su nacimiento, dijo el pecado de la avaricia, con un gesto de desconcierto. Amaterasu se ha esforzado enormemente para asegurar que Ichigo permanezca ligado a la mitología japonesa, a pesar de todo lo que has hecho. Y de los tres hijos de Izanagi, y agitó la mano por segunda vez, tres zarcillos se elevaron para convertirse en el sol, la luna y los mares tormentosos sobre la cabeza de Ichigo. Uno ha permanecido en silencio durante mucho tiempo en la oscuridad de la noche. Tsukiyoni susurró Sir Sechs. ¿Crees que Amaterasu ha estado conspirando para usar a Ichigo contra Tsukuyoni? Desde antes incluso de que naciera. El tiempo no significa nada para lo divino, dijo Ajuka con sencillez. Un solo segundo que abarca la eternidad. Para ganar una guerra que trasciende la causalidad, más allá del entonces y del cuándo, y crees que dudaría en manipular las vidas de incontables seres. En manipular los acontecimientos para asegurar el nacimiento de Ichigo, el soldado perfecto en una guerra divina. La participación de Tsukiyoni también explicaría cómo se derribaron las barreras que rodeaban Japón para permitir la entrada de Kokabiel y su ejército, señaló Serafal. Eso solo pudo haberse logrado desde Takamagara. Falbiun soltó una carcajada sin humor. Oh, pero eso es ingenioso. Ichigo tiene sangre de psicopompo sintoísta. No habría necesitado renunciar a su alma humana para desarrollar esos poderes, y eso le habría permitido ascender a Takamagara sin problemas. También explicaría su monstruoso crecimiento. Que sea un milagro hecho carne. Pero entonces y señaló con la barbilla hacia Sir Sechsbai, lo arruina todo. Sin embargo, Amaterasu sigue insistiendo en usar a Ichigo como arma contra Tsukiyoni a pesar de su nueva naturaleza infernal, así que Tsukiyoni se alía con Opis para atacar a las tres grandes facciones y eliminar a un enemigo, literalmente, predestinado. Serafal negó con la cabeza con pesar. Los caprichos crueles y manipuladores de lo divino. Como si nosotros fuéramos mejores, dijo Falbiun, poniendo los ojos en blanco y pasándose una mano por el pelo oscuro. Pero me pregunto, ¿qué impide a Amaterasu atacar a la mismísima Tsukiyoni? Tres posibilidades, dijo Ajuka mientras contaba con los dedos. Una. Ella y Tsukiyoni tienen la misma fuerza, y el tercer hermano, Susanoo, es prácticamente neutral. Ichigo podría ser el factor decisivo. 2. No puede. Aunque se haya retirado del mundo, Izanagi aún existe y podría no tolerar un conflicto directo entre sus hijos. Tercera. No quiere. Sean cuales sean las hostilidades que existan entre ellos, siguen siendo hermanos, y podría no querer derramar sangre familiar con sus propias manos. ¿Pero a ella le parece bien dejar que Ichigo lo haga? Preguntó Sera con ironía. Ajuka se limitó a encogerse de hombros. No sería la primera vez que alguien usa a otro como si fuera un cuchillo prestado. Bien, dijo Sir Sechs finalmente. Eso nos da una idea de qué hacer. Por ahora, esperaremos a que Ichigo se recupere antes de actuar. Falbiun, continúa la ofensiva con nuestros ejércitos contra la antigua facción satánica. Les hemos asestado un duro golpe con las fuerzas de Kateria destrozadas. Hablando de ella, quiero que le saques toda la información posible, pero no la mates. Así Ichigo podrá vengarse un poco. Ajuka, pospone el torneo juvenil de clasificación un mes más. Me gustaría que Ichigo estuviera presente, y para entonces ya debería estar recuperado. Todos asintieron, pero entonces Serafal preguntó con el ceño fruncido. ¿Desean que me ponga en contacto con Japón? No creo que Yasaka esté al tanto del estado de Ichigo. Sir Sechs negó con la cabeza. Haré que Graifia entregue el mensaje personalmente, de la forma más privada y segura posible. Ya es bastante malo que los serafines y el cadre presenciaran su caída, no quiero que se conozca más sobre la vulnerabilidad de Ichigo. Hablando de eso, continuó, ¿cómo continuaremos las negociaciones de la cumbre? Te dejo los detalles a ti, dijo con firmeza. Pero, por ahora, denle a Aven y a los Grigori una semana para que reflexionen sobre el asunto. Eso también nos dará tiempo suficiente para hacer lo nuestro.
¿Y la propia Amaterasu? Preguntó arqueando una ceja. ¿Deseas que te conceda una audiencia? Lo consideró brevemente, pero lo descartó. No. Eso es asunto de Ichigo. Sea lo que sea que Amaterasu esté tramando, dudo que sea tan burdo como usar a Ichigo como una herramienta contra Tsukiyomi. Estoy convencido de que hay algo más profundo ahí dentro. ¿Eso es todo entonces? Preguntó Falbion, siempre deseoso de volver a su cama. Y con un hábil gesto de Circe, el pecado de la pereza se desvaneció de nuevo en el inframundo. Y lo mismo hicieron los otros dos. Circe se levantó de su trono, con la mirada fija en el emblema de la ira. Y aunque la ira aún le carcomía por dentro, una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios al recordar la expresión de fastidio de Ichigo al enterarse de las nuevas complicaciones en su vida. Eres realmente muy entretenido, Ichigo. Los aullidos volvieron a sonar, agudos y resonando en el cielo nocturno. Yasaka permanecía de pie en la veranda con vistas a los jardines imperiales, sintiendo la frescura de la brisa nocturna contra su piel. Sus ojos dorados se entrecerraron al notar que el viento cambiaba de dirección y acercaba el sonido. El primer grito la había confundido. El segundo, en cambio, la transformó rápidamente de alarma a un intenso instinto protector. Una sed de sangre salvaje y brutal saturaba el aire y lo oscurecía con una sensación de salvajismo. Extendió sus sentidos al mundo, tejiendo su chakra a través del aire, a través de las antiguas líneas ley de Kioto. Dos presencias distintas respondieron a su indagación, vastas y sofocantes, presionando los límites de su conciencia como la marejada ciclónica en el puerto. Antiguas, inmensas y con un toque familiar. Ambas presencias rivalizaban con ella en poder, y pronto se dio cuenta de que no eran originarias de Japón. Estas bestias no deberían estar aquí, pensó Yasaka con desesperación. Su expresión se endureció. Las barreras que rodeaban Japón seguían vibrando con perfecta estabilidad. Ni una sola grieta ni rotura, ni siquiera un atisbo de distorsión. Y, sin embargo, de algún modo, esos lobos habían logrado infiltrarse en sus tierras sin ser detectados. Sus labios se curvaron en una mueca casi salvaje. Igual que cuando Kioto fue atacada años atrás, cuando Ichigo estaba aquí. Igual que Akihiko y Karasu Tengu llamó con voz firme, y la sombra de su lugarteniente más cercano se materializó al instante a su lado. El alto y enmascarado Inca hizo una profunda reverencia. Yasaka Imi. Comiencen el cierre total de la ciudad y el palacio ordenó. Quiero que todo el personal disponible refuerce los distritos. Nadie entra ni sale sin mi permiso. E inmediatamente. Antes de que Karasu Tengu pudiera desaparecer, llegó otro Tengu. Kurokumo, el guardaespaldas personal de su hija, quien en realidad era su niñera. Tenía las alas medio extendidas y su voz era tensa. Yasaka Imi. Kunou Imei. Pero se interrumpió cuando Kunou pasó a su lado como una tromba, con restos de cena aún en la boca y las orejas de zorro temblando de miedo por la sed de sangre que impregnaba el aire. Oka-sama. Los aullidos volvieron a resonar, dos crescendos que se extendieron por las montañas, tan profundos que hicieron vibrar las tablas del suelo. Yasaka casi gruñó, con los colmillos afilados, pero reprimió la furia instintiva y se arrodilló, colocando suavemente las manos sobre los hombros temblorosos de su hija. Kunou, escúchame, dijo con voz tranquila, aunque sus colas se agitaban con nerviosismo. Debes ser valiente por mí. Ve con Kurokumo y llévate a los guardias y a las doncellas. Espérame bajo las bóvedas del palacio. No salgas hasta que te llame. La voz de Kunou tembló. Pero, Oka-sama, y para sorpresa de Yasaka, los ojos de la joven se volvieron feroces mientras la miraba acusadoramente. Vas a luchar contra ellos, ¿verdad? Puedo ayudarte. Puedo y... No. Y aunque su expresión seguía siendo dulce, Yasaka habló con una autoridad inquebrantable. Ahora no, todavía no. Yasaka apartó un mechón de cabello del rostro de su hija, forzando una sonrisa que no sentía. Eres mi sol, Kunou. Pero incluso el sol debe descansar bajo el horizonte antes de volver a salir. Ahora ve, pórtate bien y obedece a tu madre.
La niña vaciló un instante, pero al cabo de un momento asintió y se aferró a la manga de su madre antes de alejarse. Kurokumo hizo una reverencia respetuosa y la acompañó a la salida, seguido por los demás sirvientes. Sus pasos se fueron desvaneciendo por el pasillo hasta que solo quedó el tenue eco de su retirada. Yasaka exhaló y se volvió hacia Karasu Tengu, con un tono cortante de nuevo. Haz llegar el mensaje a los demás jefes de clan. Deben defender Kioto como mejor puedan. Lanza todos los hechizos necesarios para mantener a los humanos encerrados e ignorantes. Alteza, podemos ayudarle. Podemos. Me reuniré con ellos a solas, dijo con dulzura. El Tengu se puso rígido. Solo. Los otros jefes de clan y yo podemos interponerse en mi camino y morir en vano. Yasaka habló sin crueldad alguna, con una triste sonrisa al señalar lo evidente. Deberían presentirlo perfectamente. Ninguno de ustedes puede hacer frente a estos dos. Me conectaré con las líneas Ley tanto como me atreva y, con suerte, los expulsaré antes de que causen demasiado daño a nuestro hogar. Karasu Tengu miró impotente, flexionando los dedos en señal de protesta. Entonces déjame con la correa, LRRTMMM. Sus palabras se interrumpieron a mitad de la frase cuando su cabeza se balanceó repentinamente y sus alas cayeron al suelo. Yasaka parpadeó confundida mientras la mirada de su viejo amigo se nublaba. ¿Karasu? Entonces, se desplomó en el suelo antes de que ella llegara a él. Para su gran sorpresa, un guardia lo siguió. Luego otro. Yasaka observó cómo, uno tras otro, sus sirvientes caían inconscientes al suelo. Su pulso se aceleró mientras el terror le recorría la columna vertebral. ¿Veneno? Susurró con asombro, pero las protecciones seguían intactas, sin detectar ningún peligro interno. Aún así, apenas podía sentir algo que la rodeaba, rozando los pliegues míticos que la envolvían. Y entonces la somnolencia la invadió. Sentía las extremidades pesadas. Sus pensamientos se volvían lentos. Intentó invocar chakra para despejar la mente, pero por más que lo intentó, el sueño la vencía cada vez con más fuerza. Yasaka cayó de rodillas y se agarró la cabeza con una mano. El suelo se inclinó bajo sus pies mientras su visión se nublaba por los bordes. Su respiración se ralentizó y su vista se oscureció. Y mientras el peso del sueño y la oscuridad la envolvían, dejó escapar una oración entrecortada. Amarrasa a mi. La luz celestial se extendía dorada sobre el mar de nubes. Islas celestiales flotaban suavemente, sus bordes resplandecientes donde el brillo del sol se demoraba, cada una un mundo en miniatura suspendido entre instantes de eternidad. En la isla más pequeña se alzaba Amaterasu en su gloria inmortal. Sus túnicas blancas y rojas ondeaban impecables en el aire quieto, sus dobladillos susurrando tenuemente vientos sagrados. Una goromo escarlata flotaba tras sus hombros como una llama atada, y su cabello de onix caía pesado por su espalda, brillando donde captaba el reflejo del sol. Bajo ella, la hierba resplandecía esmeralda y suave, y un sauce solitario se arqueaba hacia un estanque cuya superficie espejada albergaba carpas doradas. Un tenue anillo de ondas emanaba de sus bocas, fragmentando su reflejo en destellos de luz. Y ella miró más allá de todo. Sus ojos negros, enmarcados por oro fundido, contemplaron el más allá de las fronteras del tiempo, a través de los incontables hilos de futuros y las frágiles cáscaras de pasados desechados. Contempló todo lo que fue y no fue, y lo que será y no será. E incluso el toque dorado de otros inmortales que moldeaban el tiempo con sus voluntades contrapuestas. Y sin embargo, de vuelta en su propio rincón de los altos planos celestiales, su mirada casi omnipresente se posó detrás de ella, en el estrecho puente de madera que se curvaba desde su isla hacia otra. Y allí el paisaje cambió drásticamente. Donde sus jardines eran verdes y llenos de vida, la isla opuesta era austera y blanca. La arena, rastrillada en círculos perfectos, rodeaba rocas escarpadas y un solitario bonsái doblado por el viento que se aferraba al saliente. Allí, su otra persona la esperaba. La luna radiante vestía un kimono de color púrpura e intenso con hexágonos negros en las mangas. Su piel era pálida e inmaculada. Sus ojos y cabello, tan negros y profundos como los de ella.
Incluso el rojo de sus labios reflejaba el de ella. Pero donde la luz de ella brillaba con intensidad, la de él solo era un reflejo, frío y distante como la luz de un pasado lejano. No estamos de humor, dijo con severidad. ¿Alguna vez has tenido un día como ese, hermana mía? Preguntó Tsukiyoni con voz suave y cansada. Su tono no denotaba ni malicia ni afecto, solo un atisbo de exasperación por sus incontables y repetidas discusiones. Solo entonces se volvió para mirarlo. El brillo dorado se desvaneció de su mirada hasta que sus iris se volvieron de un negro puro, insondable y frío. La leve sonrisa de Tsukiyoni no vaciló. No me culpes, hermana, dijo débilmente. Fuiste tú quien puso al niño entre nosotros. Nuestras peleas siempre han sido entre nosotros, y solos hemos llorado. Ella no respondió con palabras, sino que alzó la barbilla con aire imperioso. Tsukiyoni continuó impasible. Deberías haberlo dejado en el trono para el que nació, para que recibiera el manto de Yoni. Pero ahora incluso ese futuro yace ruinoso. El caído ha cegado su alma y la ha corrompido hasta convertirla en un pecado infernal. ¿Y en qué situación ha quedado nuestra casa, hermana? Imploramos la ayuda del invisible. Su mirada se entrecerró. La luz del sol quemaba con un tono ligeramente más intenso. ¿Nos reprenderías cuando fuiste tú quien dio paso al hijo desquiciado y a sus legiones? ¿Qué motivo teníamos para suplicar a Idneu sino para enmendar tu intromisión irreflexiva? Los labios de Tsukiyoni se curvaron levemente, mezclando diversión y desdén. ¿Y qué propósitos tendría yo con la lanza asesina sino contrarrestar tu arma predilecta, una espada que respondiera a la tuya? ¡Ay! Si Susanoo no hubiera desatado la supresión celestial y la hubiera dejado latente, a la espera de cualquier aproximación divina, habría reclamado la lanza para nuestra casa. ¿Sabes lo fácil que fue susurrarle al oído a ese hijo indigno? Convencerlo de robar el legado de su propio padre y entregarlo en nuestras costas. Todo fue en vano, pues conservaste tu arma y a su antigua consorte en el mundo mortal para oponerte a mis designios. Cruzó las manos dentro de la túnica y dijo con severidad: nuestro hijo no es un arma. Desobediente, irreverente y falto de gracia, pero lejos de ser un arma insignificante. No cuando, incluso a través de las ataduras infernales de su naturaleza, aún irradiaba una profunda ternura. No, dijo Tsukiyoni, sacudiendo las mangas con disgusto. Algo peor, incluso. Un esclavo involuntario sometido a tu exaltada voluntad. Dime, hermana, cuando su propósito se haya cumplido, cuando la hoja haya hecho su corte, ¿lo desterrarás también más allá de nuestra historia? Y aunque no dijo nada, sus ojos de ónix se volvieron gélidos. Y las carpas koi del estanque se sumergieron más profundamente, nadando hacia otras palabras mientras los planos superiores notaban su creciente disgusto. Nyon se ha dilapidado bajo tu mandato, hermana, continuó Tsukiyoni, envalentonada por su silencio. Ya no puedes protegerlo eficazmente. Te lo he demostrado. Abandona el trono celestial, no sea que conduzcas a nuestra casa a la ruina. Amaterasu resopló, convirtiendo los vientos en un huracán torrencial que azotó Takamagara. Lo único que has demostrado es tener un corazón traicionero. Pero entonces su semblante se tornó feroz al decir: y aunque decidiéramos abdicar, no te correspondería ocupar el trono. ¿Cuántos mortales recuerdan hoy los ritos de la antigua luna? Tsukiyoni sonrió con desprecio. ¿Y a los pies de quién es la culpa de eso? Con una sombría satisfacción al sentir el golpe certero, continuó. Demasiado tiempo os habéis escondido de la verdad. El brillo de la luna no es más que un préstamo del sol. Tsukiyoni se quedó paralizado al oír esas palabras, pero entonces su rostro se retorció de forma horripilante y el fantasma de la luna dorada surgió tras él, su poder surgiendo a través de las ondas del tiempo y sacudiendo todo Takamagara. Y ella respondió con la misma moneda, el sol naciente radiante e imperial, su calor infinito derramándose y contrarrestando la fría luz de Tsukiyoni. Aunque sabía que nunca llegarían a las manos, ya que su bendito padre había prohibido a cualquiera de sus hijos derramar directamente sangre familiar, para que no sucumbieran a la locura como lo hizo su esposa hace eones.
Sin embargo, el alarde y la demostración de autoridad eran una escena familiar desde hacía mucho tiempo para todos aquellos en sus altos planos celestiales. Pero entonces, ambas luces inmortales cambiaron repentinamente. Desde los confines de su dominio eterno, podía sentir como algo oscuro y salvaje roía el sol, su misma esencia. Algo brutal y animal, tan ajeno al sublime esplendor de Takamagara. Y cuando dirigió su mirada atemporal hacia el agresor, lo vio esquivar y escabullirse y solo para atacar algún otro rincón de su ser. Se volvió furiosa hacia Tsukuyomi, pero vaciló al ver que él estaba tan molesto como ella. Y al instante se dio cuenta de que había algo más allá de su visión divina que intentaba devorar su luz inmortal. ¿Qué vileza has traído ahora a nuestra puerta?, preguntó Amaterasu enfadada. Yo, dijo igualmente indignado. Y antes de que pudiera replicar, una sombra barrió el cielo dorado. Una tormenta colosal se cernía sobre ellos, con truenos retumbando en su interior. Relámpagos lamían los bordes, dibujando el vago contorno de un rostro sonriente. Querida hermana mayor. Querido hermano mayor. Exclamó la voz atronadora de su otro hermano. Innumerables perdones por interrumpir vuestro tierno momento fraternal. Y le costó una eternidad no poner los ojos en blanco. ¿Por qué tenían que ser todos los hombres de su familia tan insoportables? No tolero tus travesuras, Susanoo, espetó Tsukiyomi. ¿Acaso no sabes por qué mi dominio inmortal está siendo atacado? La nube de tormenta adoptó la forma de Susanoo, con los ojos furiosos de deleite y el cabello ondeando salvajemente al compás de su propia tormenta. ¿Sí? Y traigo palabras de mi hermano, que sabe más al respecto. Y la mirada enloquecida de su hermano menor se posó sobre ella. Él busca audiencia contigo, querida hermana mayor. Recomponiéndose, incluso mientras sentía que esa cosa maldita le mordisqueaba los límites de su inmortalidad, Amaterasu asintió en señal de asentimiento. Los relámpagos rasgaron las nubes mientras la forma de Susanoo se convulsionaba, y una tormenta se fundió con otra. Su risa se hizo más profunda, áspera, transformada por un trueno extranjero. El aroma a salmuera marina y acero ceniciento se convirtió en aire de montaña y hierro de pantano. Y cuando la luz se disipó, la figura de la tormenta que respiraba se volvió más robusta y su cabello oscuro se tornó de un rojo fuego. Donde antes estaba su hermano, ahora se encontraba el Thor de los Aesir, aunque con la misma sonrisa salvaje. Mi perdón, reina del lejano oriente, resonó la voz del Aesir en Takamagara, he venido sin ser invitado ni solicitado, pero vengo por mandato del Padre de todos. ¿Y qué palabras tiene Odín para nosotros?, preguntó Amaterasu, habiendo ya vislumbrado lo suficiente como para comprender el rumbo de los acontecimientos. Thor inclinó la cabeza. Los wargos, Skliati, han emergido del río Van y ahora merodean por vuestras tierras. Entrecerró los ojos y las criaturas que acechaban su luz cobraron forma en su mente. Pero entonces, ¿cómo habían llegado esos dos seres a su dominio? A diferencia de la incursión del señor caído, las barreras protectoras alrededor de Neon seguían intactas. Dirigió una mirada funesta hacia Tsukiyomi. ¿Qué vil maldad has traído a nuestro jardín con el poder de ese horror nacido del vacío? La serena luz lunar de Tsukiyomi onduló. Yo no tuve nada que ver con esta farsa. Thor negó con la cabeza, y un rayo azul surgió de las trenzas rojas de su larga cabellera. Ay, me temo que los wargos han venido a saciarse con la luz celestial del sol y la luna, para así usar tu poder y liberar a su monstruoso padre. Te insto a mirar más allá del vacío, reina del lejano oriente. Le dirigió a Thor una mirada de recelo mientras el gigante divino se cruzaba de brazos con gesto severo, pero siguió su consejo y se adentró más allá del tiempo y el espacio en las profundidades desconocidas del vacío infinito. Y si hubiera tenido aliento mortal en los pulmones, se habría congelado. No, dijo Tsukiyomi débilmente, antes de repetirlo con vehemente negación. No. En el vacío brillaba una estrella solitaria que la miraba fijamente, devolviéndole la mirada. Era grandiosa. Era roja. Ichigo flotaba ingrávido en un mar de oro líquido. Cada onda centelleaba con recuerdos. Instantes de su pasado que ascendían y descendían como la respiración.
Allí estaba el adolescente que empuñaba por primera vez una zanpakuto descomunal, el joven que sostenía un dragón y un zorro en cada brazo, e incontables caminos que se ramificaban hacia afuera. Futuros no construidos y desechos. En una, se alzaba coronado en medio de un mundo de llamas, con un mar de almas atormentadas y gimiendo a sus pies. En otra, no era más que polvo esparcido entre las estrellas. Y el mar dorado palpitaba en su corazón, su calor suave pero penetrante. Cada visión susurraba la misma verdad. Que la marea de lo que era y de lo que llegaría a ser había comenzado a cambiar. De repente, Ichigo se encontró bajo un cielo blanco, con aquel mismo océano de oro líquido a sus pies. Miró hacia abajo y vio que su cuerpo era espectral, un susurro del que había tenido en el mundo físico. Frunció el ceño. Lo último que recordaba era la luna dorada y el ataque de ira de Circe. Espera y rabia. Su pecado permanecía extrañamente silencioso, al igual que Zangetsu. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? Casi instintivamente, Ichigo avanzó, y el mar dorado se expandía con cada paso que daba. El horizonte era infinito, plegándose sobre sí mismo como el interior de un sueño. A su alrededor, las visiones cobraban vida fugazmente y se desvanecían con la misma rapidez. Vio un mundo de arena infinita con dos soles, donde se alzaban dos jóvenes que tenían en sus manos el destino de estrellas enteras. Vio a un niño pequeño con un rayo grabado en la frente, el llamado de amigos y enemigos por igual a través de 800.000 turnos. Vio a una muchacha navegando a la luz de la luna, y ella escribió su nombre a lo largo y ancho del universo. Y vio a un hombre moribundo con ojos en forma de remolino, viviendo entre la esperanza y la desesperación a partes iguales. Cada escena se desvanecía antes de que pudiera comprenderla, reemplazada por otra desconocida. Algunas parecían antiguas, otras aún por llegar. El aire vibraba con susurros que no iban dirigidos a él, y aún así, Ichigo siguió caminando. Pero entonces se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos al ver una cabellera dorada demasiado familiar con mechones de pelo de zorro. ¿Está prohibido? Y como una polilla atraída por la lámpara, su nombre en su mente atrajo la mirada de la imagen de su esposa, y cuando el fantasma lo contempló, abrió mucho los ojos de alegría y le tendió la mano. Ichigo alzó la mano con despreocupación, y justo cuando las puntas de sus dedos se rozaron, ella se desvaneció en polvo dorado. Ichigo olvidó respirar, si es que respirar era siquiera posible allí. Las motas doradas de su forma se dispersaron hacia arriba, disolviéndose como cenizas en el viento, cada partícula captando la luz antes de desvanecerse en el blanco infinito. Está prohibido. Y aunque no tenía voz, esta brotó de él, cruda y desesperada, resonando en el horizonte vacío solo para morir contra el oro brillante. Se inclinó hacia adelante desesperado, con la mano aún extendida, pero no había nada que agarrar, solo un atisbo de calor que su imagen había dejado atrás. El pánico le subió por el pecho mientras el mar mismo parecía ondular en complicidad, temblando bajo sus pies. No, y la negación resonó en el mundo, rompiéndose en silencio mientras el oro a su alrededor comenzaba a oscurecerse. Paz. Y el decreto llegó firme pero a la vez suave, privándolo de las emociones frenéticas que corrían desenfrenadas en su corazón. Y en un abrir y cerrar de ojos, Ichigo descubrió que el mar se había quedado completamente quieto. Ante él yacía un majestuoso esqueleto dorado, sus huesos relucientes cubiertos por inmaculadas túnicas sintoístas. Y aunque sin vida, su porte era inconfundiblemente imponente. Un rey sepultado en el destino, mirándolo fijamente desde la eternidad. Y en esa mirada, en cada cuenca vacía, vio 4 pupilas que discernían todas las cosas. Y 2 voces le hablaron a la vez. Yo soy Aznjeus. Aidoneo. Bienvenidos a mi sueño. Mi hijo nació en la oscuridad.